Bienvenidas y bienvenidos a este tercer programa de Universo d'Artista, tu lugar donde vas a poder disfrutar de ese autoconocimiento, eso que pasa de piel para adentro y que a veces nos vuelve loco y que no sabemos gestionar, no sabemos controlar las emociones, los pensamientos, la motivación, el liderazgo, el diálogo interior, tantas cosas que al final o nos llevan al cielo o al infierno, y demasiadas veces al infierno. Buenos días, querida Patricia, ¿cómo estás? Buenos días, pues muy bien, muy contenta, además porque este fin de semana estamos de celebración aquí, ¿sabes? Ajá. Porque el día 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. ¡Guau! O sea, que cantemos el cumpleaños feliz a este medio tan bonito que es la radio. Fantástico, además esa felicidad, esa alegría son dos de las emociones, de los estados que realmente merece la pena, ¿no? Qué alegría, qué ilusión, todo ese tipo de cosas que nos hacen vivir en plenitud. Y bueno, y además dentro de poco el Día de los Enamorados también. También, este mismo lunes también, vamos, es todo celebraciones. Claro que sí, claro. Y vamos que sí. a hablar mucho, vamos a hablar hoy precisamente de felicidad, de amor, de relaciones, sobre todo en las noticias ahora que te traemos. Genial, pues vamos a darle las gracias a nuestro querido Sergio Alberto, que está siempre ahí ayudando. Queremos dar las gracias también a Gus, que es el que hace posible que todo esto vaya a muchísimos medios, a muchísimos canales, Instagram, YouTube, todos los podcasts y poder llegar a los 7.000 millones de personas. ¡Tachán! Uy, qué bien pinta. Oye, comenzamos, ¿no? Claro que sí, venga, vamos para allá. Pues comenzamos con la primera sección, venimos con noticias frescas del mundo del desarrollo personal. Y bueno, hoy vamos a dar un poquito de teoría, pero teoría de la buena, de la que tú explicas y la gente dice, jo, qué guay, cómo entiendo todo y qué guay es esto, ¿no? Porque la noticia que he leído es que hablan en Psicología y Mente de una herramienta para ser mejor coach. A ver, es verdad que existen multitud de herramientas que tú conocerás para hacer mejor la labor el proceso de coaching, pero aquí hablan de una en concreto, que son los sistemas representacionales. Explican en el artículo que gracias a los sistemas representacionales, que son uno de los 6 fundamentos de la PNL, se puede conseguir establecer una mayor conexión o sintonía con el coachee, porque puedes entenderle mejor. Entonces, no sé, querría que nos explicaras, ¿no? Que explicaras a la audiencia por qué es tan poderosa esta herramienta para ayudar a un coach. Muy bien, pues mira, primero hay que poner un poquito de contexto, ¿vale? Muy rápidamente, los sistemas representacionales los descubren de alguna manera nuestros queridos John Grinder, Richard Bandler y nuestro queridísimo Frank Pusely. En aquel entonces, lo que se dan cuenta es que las personas se juntaban por distintos grupos dependiendo de cosas que tenían en común cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la gente que hablaba muy alto y que movía mucho las manos y que se sentía como aquí estoy yo, los más seguros de sí mismos, se unían, se ponían juntos. Otras personas que eran como más introvertidos, más silenciosos, como más sensibles, también se juntaban. Y las personas como más, de alguna manera, más academicistas, que utilizan más la razón, que utilizan una serie de palabras como muy académicas, también se ponían juntos, ¿no? Y claro, decían, ¿esto cómo puede ser, no? Y se dieron cuenta que es que, dependiendo de cómo tú te relaciones con el mundo exterior, vas a tener una serie de características personales. Entonces se dieron cuenta que eso tenía mucho que ver con los sentidos. Tenemos 5 sentidos. En este caso, los más importantes a la hora de alguna manera, poder interactuar con el mundo son el visual, sobre todo. Es decir, vemos el mundo a través de nuestros ojos. El auditivo, es decir, la parte más de sonidos y la parte más de estructura, ¿vale? Que sería el auditivo digital, y luego estaría lo que sería el kinestésico, que uniría todo lo que es la sensación de la piel, las sensaciones que tenemos corporales, el olfato y el gusto, ¿vale? Entonces esos 3 sistemas representacionales de alguna manera están colocando distintos caracteres de personas, formas de ser, y entonces se dieron cuenta de esto y decían, jolines, pues si yo quiero
entrar en el mundo de los visuales, tengo que desarrollar mis habilidades visuales, es decir, pensar como ellos, sentir como ellos, vivir como ellos. ¿Y cómo vive un visual? Pues vive con el mundo fuera de sí mismo, es decir, el mundo está fuera, el mundo no está dentro. Un kinestésico es todo lo contrario, el mundo depende de mis emociones, y un auditivo digital depende todo de la razón, ¿vale? Eso es un poco, tampoco generalizando, exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que, claro, dándose cuenta de eso, no solamente estás tendiendo puentes hacia otro tipo de personas, primero le lees y dices, bueno, pues esta persona es más visual, esta persona es más kino, esta persona es más digital, y entonces tú lo que haces es adaptarte a su idioma, es como si hablasen distintos idiomas, y entonces una vez que lo haces, lo que estás haciendo es generar confianza en la otra persona, generar puentes, etcétera. Pero además de eso, de lo que te sirve es que si tú, en realidad todos somos todos, ¿vale? Porque todos tenemos todo dependiendo del contexto, incluso nosotros lo vamos cambiando. Pero incluso cuando nosotros tenemos cualquier conflicto, el equilibrar los sistemas representacionales nos ayuda a salir del conflicto. No sé si tenemos tiempo para eso, pero ahí lo dejo. Bueno, o sea que entonces la noticia iba por el buen camino. O sea, la idea es que claro, al digamos entender qué sistema representacional predomina a lo mejor en la otra persona, en el coachí, pues puedes, claro, lo que dices tú, ajustar la forma en la que hablas con él, en la que lo entiendes a ese sistema. Eso es. Y es lo que te digo, que al final todos tenemos todo. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy con un subidón y entonces me siento más seguro de mí mismo, estoy utilizando mi sistema representacional más visual, ¿no? Si alguien quiere tender puentes en ese momento conmigo, que utilice también el sistema visual. Sin embargo, si estoy más flojete, o estoy más triste, o estoy más sentido, ¿no? Necesito que la gente que venga hacia mí que utilice el kinestésico. ¿Vale? Entonces, desde ahí, eso de cara sobre todo a hacer negociaciones, incluso a la PNL se ha utilizado desde mi punto de vista un poco legal, ¿vale? Para ligar, ¿vale? Entonces, mira, claro, sí. No me gusta mucho eso porque al fin y al cabo es un poco de intentar engañar, pero sí que lo que está bien es decir, nosotros venimos hoy a la radio y yo vengo pues cómodo, ¿no? Porque quiero estar cómodo, entonces me vengo con mi camiseta, mi camisa por encima y estoy tranquilo. Pero si me voy a hacer un taller o estoy dando una formación para directivos en una gran multinacional, me voy a poner mi traje, me voy a poner mi corbata, pues, sobre todo ¿para qué? Para que las personas sientan que yo no soy enemigo, que estoy cercano a ellos. Entonces aquí de lo que se trata es de donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Sin perder tu esencia, sin perder tu autenticidad, por supuesto, pero es muy importante observar, ver y a partir de ahí actuar sabiendo cuál es la intención de todo esto. Y en este caso la intención con los sistemas representacionales es siempre tender puentes y relaciones inteligentes y que sean duraderas. Pues creo que los sistemas representacionales van a estar ligados con la segunda noticia que te traigo. No habla de ellos, pero yo creo, a ver si tú ves alguna relación, porque te voy a hablar del método Nunchi. Toma ya. Es una palabra coreana, es un método que es el secreto coreano para mejorar las relaciones y conseguir la felicidad. Dirías, Jolín, es estupendo esto, es una maravilla. Cuéntanos. Pues aunque parezca una palabra así nueva, resulta que tiene como 5.000 años, o más de 5.000 años, y es algo que cultivan en Corea con la idea de que se conseguirá el éxito tanto profesional como personal si consigues tener relaciones más de confianza con la gente. Entonces, el Nunchi, que se traduce algo así como medida del ojo, que suena así un poco raro, es tener la habilidad para captar las emociones y los pensamientos de la otra persona, porque eso garantiza que vas a poder tener una excelente relación con ella. Y lo curioso es que este Nunchi o este método o esta habilidad la trabajan desde el cole y le dan mucha importancia para que la gente sea capaz de tener esta habilidad, o sea, ser rápido en el Nunchi, ser rápido captando las emociones y los pensamientos de los demás para establecer una relación con ellos. Y yo creo que está muy ligado con los sistemas representacionales, ¿verdad? Totalmente ligado, y además me encanta el nombre, me parece súper cookie el nombre Nunchi. Y lo que más me gusta de todo lo que me estás diciendo es que se enseñe en los coles. Es que los sistemas representacionales, el método Nunchi, me da igual. Que por favor este tipo de cosas se enseñen en el cole. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar a que desde pequeñitos tengamos ese punto de empatía, que ya venimos con él, pero vamos a desarrollarlo, vamos a regarlo, vamos a darle de comer, porque lo que son las relaciones y lo que es la clave de tu futuro, ¿no? De tu futuro, de tu éxito a nivel personal, a nivel profesional, en todos los sentidos. Así que arriba el método Nunchi y que lo enseñen no solamente en escuelas coreanas, sino en el resto del mundo, por
por Dios. Claro, y seguimos con relaciones, porque viene nuestra compañera Nuria Pérez. Buenos días, Nuria. Que ya sabéis que nos habla de planes o de ideas conscientes, diferentes. Y bueno, como hemos hablado antes de que este lunes es San Valentín, pues nos va a hablar un poquito de relaciones, de regalos originales, regalos diferentes. No sé, cuéntanos, Nuria. Sí, la idea es que al final, según el marketing, ¿no?, estamos en este mes del amor, ¿no? Pero bueno, aquí sabemos que el amor es un estado natural al que podemos recurrir siempre que queramos, los 365 días del año y 24 horas al día, si así lo queremos y lo intencionamos. Entonces yo lo que os traigo son, por un lado, una idea original para sorprender y emocionar a quien vosotros queráis. Y por supuesto también a vosotros mismos, porque al final pues hace un regalo o un maravilloso autorregalo. Y en este caso vamos a trabajar con los sentidos. Se llama la caja de los sentidos. No sé si alguna vez os han hecho este maravilloso regalo. Yo lo he oído, pero no me han regalado eso. Yo quiero saber qué es eso, por Dios, cuéntanos. Yo lo quiero. Yo es un regalo que hice una vez y la verdad es que puedo deciros que es el regalo que más ha emocionado a quien se lo he regalado, ¿vale? Y al final es muy sencillo. Se trata simplemente de pensar en la persona a la que le vamos a hacer este regalo y algo que nos recuerde a ella, ¿no? Para cada uno de los sentidos. Entonces, vamos a ello. Lo primero sería, a lo mejor, el tacto, ¿no? Y en el tacto, ¿qué podemos regalar a alguien para que sienta este estado de amor y que nos recuerda a nosotros? Pues a lo mejor, si nos hacemos un regalo a nosotros mismos, un calcetín así gordito, ¿no? Con tacto, mullidito. Quizás también una crema de masajes, o sea, algo como que nos invite, ¿no?, a ese estado. Luego también podemos regalar al gusto, al final un dulce, un chocolate, algo así. Al oído, aquí sería muy interesante, yo me acuerdo cuando lo hice, regalé un timbre, porque así como sonaba, pero también a lo mejor un cuenco tibetano, ¿no?, para coger esa idea, o incluso alguna canción que tengáis en común de alguna forma, ¿no? Yo sé que incluso hay gente que regala entradas de conciertos, entonces claro, aquí cada uno lo que vea. Luego también tendríamos el olfato, que ahí está genial, una vela o un aceite esencial. Y luego, por ejemplo, en la vista, es al final ese que quizás más emociona, ¿no? Si recurres a unas fotografías de recuerdos, pues puede ser muy emocional, ¿no? Sí. Y se trata simplemente de coger estos regalos, envolverlos, puedes poner de qué se trata cada sentido, ¿no?, y invitar a la persona que lo adivine y meterlo todo en una caja. Y en esta caja lo ideal es personalizarla con algún mensaje bonito, ¿no? Simplemente puedes poner hola, su nombre, aquí tienes tu caja de los sentidos, ¿no? Y bueno, ¿os apetece probarlo? Me parece una súper idea y además yo incluiría el sexto sentido. Algo así como más energético, ¿no? Sí, ¿verdad? Un talismán o algo de eso. Sí, podemos incluir el sexto sentido ya para los que estamos aquí más crecimiento personal y espiritualidad y quizás añadir como una piedra o es un amuleto, ¿no? Unas cartas, algo que nos invite, ¿no?, a conectar con eso. Me parece un regalo maravilloso, por ejemplo, para San Valentín. Me parece una idea lejos de los típicos regalos, flores, bombones, joyas, y me parece mucho más bonito porque tienes que pensar explícitamente en esa persona para conectar cada regalo con ella, y claro, para mí sería como más especial recibirlo. Claro, y al final te puedes complicar o facilitar lo que tú quieras, puedes recurrir a cosas hechas por ti o a comprar, ¿no? Al final, aquí lo que se trata es de eso, de la intención del regalo. Pues qué idea tan buena nos ha traído hoy Nuria. Me encanta. Bueno, ¿y alguna cosita más para ir terminando esta sección? ¿Sí? Venga, cuéntanos. Sí, pues también tenemos otra idea. En este caso es más una dinámica, ¿no? Que podemos recurrir a ella a hacerla, pues con amigos, cuantas más personas, al final mejor, ¿no? Y no sé si habéis oído hablar, yo lo he escuchado con varios nombres. Se llama el pasaje de los ángeles. Antes decíamos que podíamos ir al cielo o al infierno. Bueno, pues nos vamos al cielo un rato, ¿no? Sí. O el túnel de la autoestima. Pues yo no había oído, la verdad, nunca hablar de esto. Estoy súper interesada en conocerlo. Pues al final también es una dinámica muy sencilla donde podemos volver a sentir, ¿no?, este estado natural de amor, en este caso gracias a las personas que nos acompañan.
Y al final se trata de crear como un pasillo, ¿no? Donde se colocan los participantes a ambos lados y luego vas pasando uno a uno a través de este túnel, ¿no? Entonces tú imagínate enfrente pues a los dos lados personas y tú vas pasando. Entonces aquí lo que se trata es la persona que va caminando, ¿no? Pues este pasaje de los ángeles o como queramos llamarlo, va con los ojos cerrados. Es muy interesante antes pues que haga unas respiraciones, que alguien la acompañe, ¿no? Que la invite a entrar, ¿no? en ese momento. Y simplemente se trata de recibir, ¿no? Al final los demás, el único objetivo que tienen es darle amor. O sea, darle amor, que esté a gusto, y aquí podemos recurrir a todos los sentidos, porque le puedes decir mensajes bonitos que te inspiren de esa persona. Le puedes dar caricias, aquí al final lo que cada uno quiera. Y es muy bonito porque cuando normalmente acabas pues alguien te abraza y al final pues cada uno o sea, yo lo he vivido y siempre me acabo emocionándome. Y además aquí tanto damos como recibimos, porque pasamos nosotros, pero luego también damos a los demás, ¿no? Y es muy bonito y muy interesante porque aquí algunos jugarán a abrir los ojos, a ver quién me ha dicho esto, a ver quién me ha dicho esto, o simplemente irás con los ojos cerrados hasta el final, ¿no? Entonces es muy emocional y también refuerza mucho ese autoconcepto, ¿no? Que tenemos de nosotros mismos, que se habla aquí, que a veces no nos creemos pues lo maravillosos que somos y no lo vemos, y sirve mucho, ¿no? Este contacto corporal y este túnel, ¿no? De la autoestima. Me encanta. La semana pasada hablamos del baile, hoy del túnel de autoestima. Tenemos que montar, cuando tengamos como 8 o 9 de estas, montamos en la escuela el taller de Nuria, de Nuria, para que la gente, los oyentes, puedan vivir estas experiencias, no solamente escucharlas y verlas, ¿no? No, y nosotros también nos apuntamos. Por supuesto. Obviamente. Por supuesto. Pues nada, pues aquí hemos traído la novedad, las noticias de estos días, las curiosidades conscientes de ocio, regalo y demás. Y bueno, vamos a dar paso a la siguiente sección, si te parece bien. Vamos allá, cuando queráis. Venga. Bueno, pues entramos en la nueva sección de esta semana, que es la universidad de coaching, donde vamos a hablar de un montón de temas, de disciplinas, y vamos a poco, pues para aquellas personas que se estén pensando en formarse en coaching, PNL, mindfulness, todo ese tipo de cosas, pues darles algunas tips que, pues bueno, que pueden aplicar desde ya, ¿no? Desde este momento. Y hoy traemos un tema importante, ¿verdad? Muy importante. Sí, Patricia. Y muy bonito también me parece, un tema que, bueno, que se habla mucho, ¿no? La felicidad, se habla mucho de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Como algo a lo que estamos siempre abiertos, lo que siempre estamos buscando, que parece que al final lo que queremos todo el mundo, más o menos, es ser felices. Entonces, ¿de qué nos vas a hablar exactamente sobre la felicidad? Bueno, pues concretamente vamos a indicaros de una forma muy, muy breve cuáles son los 11 pasos, las 11 claves fundamentales para que una persona pueda encontrar esa felicidad. Wow. Vale. Sí, suena bien. Vamos, tomar papel y boli porque esto promete, ¿eh? Sí, además esto todo tiene que ver con lo que es la disciplina de la psicología positiva, que es una disciplina de la psicología que te permite entender qué es lo que les hace a las personas felices ser felices, qué cosas tienen en común, y desde ahí hay un montón de estudios, muchísimos estudios de distintas universidades, especialmente en Estados Unidos, y ahí tenemos a Martin Seligman y tenemos a Mihaly Csikszentmihalyi. Es un montón de autores que ya han estudiado, llevan toda su vida trabajando todo este tipo de cosas, y ellos han encontrado pues cuáles son estas claves, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es nombrarlas y explicarlas un poco brevemente, pero claro, aquí si queremos ser felices hay que currárselo, ¿eh? Aquí la felicidad no es gratis. No, claro, a ver, yo entiendo que vas a dar los 11 puntos, pero tenemos que poner de nuestra parte para que se lleven a cabo, ¿no? Sí, además, curiosamente, es cuanto más
te angusties por intentar conseguir la felicidad, más lejos va a estar. O sea que esto es como una especie como de trabajo diario y que poco a poco vas a ir sintiendo estas sensaciones que te van a permitir decir, mi vida está fenomenal, me siento pleno, me siento bien, me siento a gusto, me siento en paz, ¿no? Esa palabra felicidad en sí misma es como... cuando la toco, ¿no? Quiero tocarla, no es algo tangible, sino que es una serie de, digámoslo así, emociones, entre ellas la alegría, la ilusión, la paz, un montón de sensaciones que vas teniendo, que todo ello completa un poco esa sensación y esa palabra, ¿no? que buscamos, ¿no? Bueno, pues vamos allá. ¿Cuáles son los hábitos de las personas felices? ¿Cuáles son las claves, las 11 claves de la felicidad? Vamos con la primera. Pues mira, Patricia, una que está muy clara, que es tener relaciones. Y eso decimos, bueno, sí, todos tenemos relaciones, pero no basta relaciones sin más, sino relaciones profundas. ¿Y qué significa una relación profunda? Es una relación donde tienes un nivel de confianza, como antes comentaba Nuria con el tema de los niños y de poder conectar con las personas. Conectar desde la confianza absoluta. Saber que esa persona te va a acoger y te va a aceptar en los buenos momentos, en los regulares, en los malos y en los terribles. Y que además puedes ser absolutamente tú mismo, puedes ser absolutamente vulnerable. Cuando sientas que quieres ser un poco más niño, más juguetón, puedes ser juguetón sin juicios. Cuando quieras estar más triste, pues puedes estar triste sin juicios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente las relaciones que tenemos suelen ser condicionadas y condicionales. Es decir, si tú haces esto, entonces te voy a querer y voy a estar bien ahí. Si haces esto otro, a lo mejor me alejo de ti. Y esto es lo normal, pero es al final lo que hace que no tengamos relaciones profundas. Con lo cual, relaciones profundas es casi lo más importante de todo. Punto 1. Vale. Vamos con el punto 2, que es cultiva la amabilidad, ser amable. Y esto, claro, cuando las cosas nos van bien es muy fácil. Pero ¿qué pasa cuando nos van mal? Cuando estoy enfadado, cuando estoy triste, cuando estoy en un momento difícil. La amabilidad no nos sale sola. De hecho, hay una frase de Wayne Dyer que me encanta, que es, tú cuando coges un limón y lo aprietas, ¿qué sale? Limón, o sea, zumo de limón. Zumo de limón, evidentemente, no va a salir zumo de naranja. Cuando una persona nos aprietan, que es decir, que las cosas empiezan a torcerse, no funcionan como yo quiero, cuando nos aprietan, ¿qué suele salir? Suele salir enfado, ira y en algunos casos hasta agresividad, ¿verdad? O incluso miedo, o incluso ansiedad, o incluso angustia, ¿no? Vale, pues todo eso necesitamos entenderlo y necesitamos trabajarlo para que cuando la vida nos apriete un poquito, en lugar de salir todo eso, que es lo que tenemos dentro, lo que salga es aceptación y amabilidad. Eso es importante también trabajárselo. Tercer paso, este es muy sencillo y casi muy poquita gente lo hace. Vale. Y necesitamos hacerlo porque es clave, que es hacer el ejercicio físico, es decir, deporte, mover el cuerpo. Estamos en una vida sedentaria. Internet nos ha ayudado un montón, pero también nos ha perjudicado mucho en ese sentido. Y nos pasamos 8, 10, 12 horas al día sentados enfrente de una pantalla. Necesitamos romper eso ya, porque si no, no seremos felices. Siguiente punto, nutrición saludable. Bueno, relacionado, ¿no? Un poco también con lo Totalmente. anterior. Sana. La alimentación es muy, muy importante y tener una alimentación que sea lo menos procesada posible. Es decir, que sean alimentos naturales, verdura, fruta, ingredientes que aparezcan en la naturaleza y que no tengan que tener ese procesamiento. Ya sabemos que el procesamiento hoy en día, la industria alimentaria busca beneficios, es normal, pero en ese sentido está poniendo muchos químicos y muchas cosas que nuestro cuerpo también digiere y luego le hace mal. Entonces, muy importante, en la medida de lo posible, nutrición saludable. El punto quinto, luz solar. Y ahora en España tenemos un montón de luz, así que, y bueno, y prácticamente todos los países latinos que nos pueden estar escuchando también aquí y ahora, también hay mucha luz, así que disfrutemos de eso. En este punto lo podemos cumplir fácilmente. Es una cuestión de intención y de poner y de acción y de ponernos en marcha, ¿no? Sí. Así que a por ello.
Luego, el dormir. ¿Dormir cuánto? Pues unas 8 horas, entre 7 y 9 horas más o menos, pero el dormir es fundamental para el cuerpo y para la felicidad también. También es asignatura pendiente, porque Hoy en los ritmos día- de vida que llevamos, lo que se llama la higiene del sueño, ¿no? Sí, Que es eso como lo es. llaman como término médico, por así decirlo, Sí. es difícil llevarlo. Complicado. Y además que con este ritmo de vida que tenemos, estamos todo el día con las pantallas y al final eso afecta al sueño, comiendo, tomando alimentos como el café de una forma a lo bruto, la Coca-Cola, la cafeína, todo este tipo de cosas no ayudan nada para dormir, esa higiene del Sí. sueño, porque no solamente estar en la cama, sino descansar. Ujú. El punto 7 es fluir. Uy, fluir. ¿Y qué significa fluir? Soltar el control. Intentamos llevar el control de todo, pero ¿sabes qué pasa, Patricia? Que es normal decir, bueno, pues voy a controlar lo que yo puedo controlar. El problema es que intentamos controlar aquello que no podemos controlar y solamente nos lleva a la frustración. Intentamos controlar al jefe, intentamos controlar al amigo, intentamos controlar a la pareja. Cuando digo controlar es que se porten como yo quiero que se porten. Y solo nos lleva a la frustración. Entonces necesitamos soltar ese control y fluir y entenderlo. Y lo único que sí puedo controlar es mis pensamientos, mis emociones. Ahí es donde debo poner foco. Así que fluyamos. Punto 8. Propósito. Qué importante tener un para qué en la vida. Cuando tú le preguntas a la gente y dices, oye, ¿cuál es tu propósito vital? La gran mayoría te va a decir que no sabe. Como mucho es amar a mis hijos, a mi familia. O el ser feliz, que creo que es Ser pero feliz. claro. Pero eso es demasiado amplio, necesito traerlo a la tierra de una forma muy concreta, ¿no? Nosotros en Darte, yo personalmente, tengo un propósito muy claro y es ayudar a que las personas puedan conectar con su esencia. Un día explicaremos tranquilamente lo que es la esencia, pero que puedan conectar con su esencia personal para poder vivir unas vidas plenas, ¿no? Y es el problema de esta sociedad es que casi nadie conecta con su esencia y vivimos desde la esencia, no es así. Ya lo comentaremos algún día, pero el propósito es muy, muy importante. De hecho, cada día podríamos hablar de Te iba a decir de un una programa cosa. para cada propósito, Ya te para digo. cada Sí, punto. cada punto, claro que sí. Vamos con el 9. Venga. Fortalezas y virtudes. ¿Qué significa esto? Todas las personas tenemos la posibilidad de o bien centrarnos en lo que se nos da bien o bien centrarnos en mejorar lo que se nos da mal. Vale, pues según estos autores y según la psicología positiva, céntrate en aquello que se te da bien para llevarlo al siguiente nivel. Ajá. Es decir, enfócate en lo que más o menos tienes talento para elevarlo a la enésima potencia y dar al mundo ese talento. Entonces, en ese sentido es muy importante también, evidentemente, todo lo que puedas mejorar tus debilidades está muy bien, pero sobre todo enfócate en tus fortalezas. Sí, yo creo que esto es un poco para el ahorro de energía, ¿no? El ahorro de no disparar, ¿no? Como se dice, como se suele decir el dicho de no matar moscas a cañonazo, cañonazos, porque estás claro, disparando a claro. 20.000 sitios, Y pero ese es- si pones el foco en una cosa... Y ese es el gran problema también de esta sociedad, que fíjate, yo estoy hablando aquí de 11 cosas, y entonces la gente cuando lo escucha dice, no puedo con 11, claro que no, empieza con una. Paso a Y dices, paso. pues cada semana con una, pero no te intentes abrumar, porque al final, con ese abrumar, al final no empiezas por ninguna. Vamos con el 10, y el 10º es el optimismo, ser optimista, fundamental para tu felicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ponga una intención o ponga una atención, venir conectado ya desde qué es lo mejor que puede pasar. ¿Qué es lo mejor que puede pasar en esta situación? Eso no significa que vaya a pasar, pero te va a colocar en un lugar donde tu cuerpo, tu energía, tus valores, tu foco va a estar en ir hacia ello. Sin embargo, si pones el foco en qué es lo peor que puede pasar, pues pasa lo mismo. ¿Significa que eso que te va a traer todo lo malo? No. Pero es muy posible que tú estés añadiendo fichas para poder ganar el premio del pesimismo. Así que vamos a ser optimistas, vamos a levantar. Y si luego las cosas no funcionan bien, no pasa nada porque ahí vamos a poder aprender y vamos a poder ser, en ese sentido, personas inteligentes. El optimismo es muy bueno siempre que lo entendamos desde la inteligencia, no desde todo es maravilloso, maravilloso. Sí, no ser felicianos, ¿no? Como se dice, de que todo es... Eso es, negar la realidad, y a veces la realidad es dura, es muy dura, pero siendo dura yo tengo recursos. Ajá, Así que... Y vamos con el último punto. El último, que además, repito, si bien el primero era importantísimo, relaciones profundas, si os acordáis, este último dicen que es la madre de todos los A ver. de todas las variables para ser feliz. Es decir, si queréis centraros en uno, centraros en este, ¿vale? Y es la gratitud. Oh, sí, sí. Es decir, sentirnos agradecidos por lo que tenemos.
poner todo el foco en aquello que ahora tenemos y que a veces damos por sentado. Y sin embargo es fundamental. Imagínate que mañana pues se nos cae un brazo, el brazo del lecho. Y dices, ostras, le echo de menos. Hombre, que le vas a echar de menos muchísimo. Entonces, en el momento en el que tú eres consciente de todo lo que ya tienes y ni siquiera le das importancia, es decir, si yo, por ejemplo, ahora que estoy así con un poquito de alergia del olivo y de todo este tipo de cosas, digo, jolines, vengo aquí a la radio y parece que llevo un par de programas así como con la nariz taponada. Bueno, en lugar de enfocarme en eso, me enfoco en que estoy vivo, que tengo la posibilidad de hacer este programa, que es una chulada, el poder compartir y conectar con tanta gente, el estar con vosotras, el poder disfrutar de lo que hacemos, el poder decir o enseñar lo que yo necesito aprender. Todo este tipo de cosas es maravillosa, ¿no? Tener ojos para ver los colores del mundo. Entonces, aprovechemos cada día cuando nos levantamos y sintamos esa gratitud, y luego por la noche otra vez. Así que estas serían las 11 variables para poder ser feliz. Si las cumplimos, yo te digo, es muy difícil que no lo seas. La verdad es que es súper completa. Y también lo que dices tú, poco a poco, no nos volvamos locos, que igual hacer todas las 11 de golpe es complicado, pero poco a poco, pasito a pasito, yo creo que así dibujamos un camino maravilloso para conseguir la anhelada felicidad. Así es. Pues nada, ¿qué te parece si damos la bienvenida a nuestra invitada que viene hoy? Pues sí, porque además veo que está esperando ahí y es una gran protagonista en el mundo del coaching que ha conseguido cosas maravillosas, y quiero que comparta su experiencia porque es una gran artista y merece estar en los puestos de honor del Hall of Fame. Pues vamos a ello. Bueno, pues empezamos esta nueva sección que se llama Hall of Fame. El hall, el pasillo de la fama, la sala de la fama. ¿Y qué es esto de la sala de la fama? Patricia, cuéntanos esta sección por si alguien todavía no sabe qué es. ¿Qué demonios es esto? Es una sección que dedicamos a los dartistas, es decir, a los alumnos que han pasado por nuestra escuela y que les va muy bien en su trayectoria profesional, tienen proyectos súper chulos, interesantes, y queremos que nos cuenten y que la audiencia conozca eso que están haciendo para que vean que el coaching tiene muchas salidas y muchas posibilidades. Pues claro que sí, como bien decía, hoy traemos a una de las top, y además reciente top, porque ella se acaba de formar con nosotros hace muy poquito, acaba de terminar el máster y ya está pues poniendo en marcha, bueno, ya lo estaba haciendo de hecho mientras estaba con el máster, pero está poniendo en marcha todo lo aprendido en su especialización, en aquello en lo que realmente ella es una grandísima experta. Así que vamos a darle la bienvenida a Marta Brulé. Muchas gracias por venir y por estar aquí. Gracias, Marta. A vosotros. ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias por esas palabras. Lo del Hall of Fame me ha llegado al alma. Pues claro que sí, porque claro, hay muchísima gente, ¿sabes qué, Marta? Que hay mucha gente que dice, esto del coaching es tal, es cual, es una moda, tal, y luego realmente la gente sí es para ellos mismos, pero luego no lo aplican, no pueden vivir de ello, y no es verdad. Es verdad que hay mucha gente que decide no hacerlo, pero hay muchísima gente que sí decide que en realidad, además, nuestra misión como escuela es eso. Si decides no vivir de ello, está bien, pero si quisieras vivir de ello, lo puedes hacer y lo puedes hacer perfectamente, pues como es tu caso. Entonces, cuéntanos un poco qué es lo que estás haciendo ahora mismo con el coaching y dónde estás, Marta. Bueno, primero decir que hay una de las muchas frases tuyas que se me quedaron es lo de pico pala. Ajá. O sea, pico pala y paso a paso, eso está clarísimo. Y que se puede vivir del coaching, pues yo doy fe también, que aquí estoy. Yo sabes que hago acompañamiento oncológico, mi hijo tuvo cáncer, yo tuve cáncer y bueno, sobre todo en el periodo de oncología pediátrica, de vivir ahí, pues me di cuenta la necesidad de encontrarme con alguien como yo, alguien positivo, alguien que me dijera que se podía, que me entendiera, ¿no? Alguien que hubiera pasado por esa experiencia. Y no lo encontré y entonces pues decidí ser yo. No sé en qué momento decidí quedarme en el cáncer, pero me quedé, esa decisión cambió mi vida, apareciste tú, que le dio sentido, forma a esto. Creo que de las mejores decisiones, lo digo siempre, que tomé en mi vida es aceptar este regalo del máster,
porque para poder acompañar, para poder ayudar a otras personas, es muy importante trabajarte tú primero. Y yo pensé que me tenía muy trabajada y no. Entonces, toda esa transformación interna me vino fenomenal, que es lo que hago ahora, para poder hacer lo que hago ahora, que es acompañamiento oncológico a familiares y pacientes de oncología, durante el proceso y después, que el después es muy importante. Claro, y además esto lo estás haciendo con el apoyo, bueno, y con el refrendo de lo que es Fundación Aladina, ¿no? Si no me equivoco, estás haciendo ahí una labor impresionante para ayudar a todas esas personas. Cuéntanos qué es Fundación Aladina y cómo estás tú trabajando dentro de este proyecto. Bueno, trabajo por mi cuenta con mi hermana, formamos Brule Emoción, que es el proyecto que tenemos de acompañamiento, hacemos formaciones para futuros acompañantes, estoy en proceso de ver si consigo certificar la formación en ASESCO, y porque la figura de Cancer Coach en España no existe. Y con Aladina, pues la verdad es que fue maravilloso, desde el minuto 1 les pareció súper interesante el proyecto es absolutamente innovador, no existe en España. Y soy la primera, gracias al apoyo de Aladina, hacemos apoyo emocional a familiares y algunos pacientes de oncología pediátrica en diferentes hospitales, ahora mismo en Barcelona y Madrid. Y lo que hago son sesiones de acompañamiento durante 1 hora, bueno, pues desde la empatía, desde haber pasado por la experiencia vital principalmente, y bueno, pues con las herramientas que he ido aprendiendo, he hecho mi propia metodología y eso es lo que hago, pues escucha activa, meditaciones, anclajes de PNL que vienen muy bien para, pues por ejemplo ayer a última hora de la noche estaba haciéndole un anclaje a un papá que tenía hoy que enfrentarse a un posible diagnóstico complicado y entonces bueno, pues hicimos ahí un trabajo, él buscó su color, su figurita y su frase. Y esta mañana me ha escrito súper contento, que le había ido fenomenal, que estaba encantado, que muchas gracias. Y bueno, pues utilizo muchas de las herramientas que he aprendido y como os decía, pues la metodología que he ido adaptando en base a mi experiencia. Yo siempre les digo que esto es como lo de Groucho Marx, ¿no? Estos son mis recursos, si no les gusta, pues tengo otros muchos más. Pero bueno, lo que veo que el feedback es bastante positivo, ¿no? O sea, ¿tú notas que realmente era un vacío que había ahí y que era necesario llenar? Sí, o sea, una de las cosas, estos días, como estamos en el mes del cáncer y el día 15 es el cáncer infantil, pues he hecho bastantes entrevistas que me llaman y pues me preguntan que, bueno, pues si es intrusismo profesional con el tema de la psicooncología, tal. No tiene nada que ver, o sea, yo respeto y además, de hecho, hay personas que les digo directamente que es mejor que trabajen con un psicooncólogo. Yo voy de la mano de la directora de hospitales de Aladina, que trabaja con los psicooncólogos, y es una figura totalmente diferente, porque yo lo que les hago es entender lo que están viviendo, lo que están sintiendo y principalmente gestionar las emociones para vivir el presente. Una de las cosas que trae el cáncer es la anticipación y la incertidumbre. El cáncer se asocia a la muerte. Entonces, una de las cosas que hago, por ejemplo, que eso me vino una vez, escuché a Paco Arango precisamente hablar, del presidente de la Fundación Aladina, decir que es que el cáncer sonaba muy mal. Si se llamara Regaliz, y ahí se me encendió una luz, dije, uy, iba a decir un taco. ¡Pi! Claro, si lo transformamos, entonces hice un acrónimo del cáncer, ¿no? Y entonces una de las cosas que les hago, ¿no? Cambiar, porque las palabras tienen, es la connotación que le damos a las palabras, lo que nos afecta. Entonces el cáncer, si lo cambias el significado o la intención, pues te suena de otra manera menos dura. Y como muchos, pues eso, la incertidumbre, esas palabras, que las transformas y ayudarles a vivir el momento presente. ¿Qué tienen ahora? Yo siempre les digo hechos. ¿Qué tienes de hechos hoy? ¿Qué hay hoy en tu vida que te diga que va a llegar el apocalipsis zombie? Entonces, pues no tengo... Yo utilizo mucho, bueno, el que me conoce el humor. Sí. Yo tengo... Sí. Además tengo, bueno, no sé si habéis leído mi libro, cuento la historia... Yo tengo ese, digamos, ese don del humor también un poco negro, ¿no? Me río de mí mismo y de las circunstancias. Y creo que es súper importante reírse en momentos duros, que hay papás que dicen, es que claro, ¿cómo me voy a reír con lo que estoy viviendo? Yo, pues con todo el derecho del mundo. ¿Dónde dice que no te puedes reír? ¿Dónde está la instrucción? Has mencionado el libro, se llama Piedras en los bolsillos, ¿no? Y que cuentas un poco tu propia experiencia, ¿no? Pasando en lo mismo que acompañas a los padres, pero tú no tuviste ese acompañamiento, ¿no? Exacto. Esto cuando me lo propusieron escribir el libro, la verdad es que me quedé un poco así de como yo voy a escribir un libro. Yo me decían, además tienes que escribirlo como tú hablas, con ese sentido del humor. Yo digo, joder, es mucho más complicado. Pero fue mi primera gran catarsis fue escribir el libro y es contar nuestra experiencia
me di cuenta que estaba loca. O sea, porque claro, ahí sí que literalmente, en lo de la tercera posición, cuando te escribes un libro, te estás viendo desde fuera y dices, madre mía, si efectivamente estaba, vamos, cucú total. Pero claro, es que actúas por pura intuición, o sea, es como, esto es lo que hay, yo soy muy de llevar la contraria. A mí, a los 15 días del diagnóstico nos dijeron que era incurable y que era imposible que entrara en remisión, y estuve 3 años escuchando que mi hijo se moría todos los días. Entonces, claro, o le tiraba por la ventana y yo detrás, o a la vez, o hacía algo. Entonces hay unas frases que me di cuenta al escribir el libro que repetía mucho, que es: no sabemos cómo será el final del camino, pero sí podemos elegir cómo caminarlo. O sea, la vida es actitud. Creo que lo más importante es como dice Quique, el paso a paso, y qué vas haciendo, y la sensación de que haces algo, porque quedarte de espectador cuando tienes un familiar, sobre todo un niño, con un proceso tan complicado como es el cáncer, es muy duro porque genera mucha impotencia. Pero si tú haces algo, pequeños planes de acción, porque por ejemplo me dicen, pero es que el coaching es complicado en un proceso oncológico. Sí, claro, porque el objetivo está muy claro. Entonces no es realmente coaching, lo adaptamos a vivir en el presente, en qué tienes ahora. Siempre, mira, ahora que veo este roll-up vuestro, ¿no? Pues por muy oscura que sea la noche, siempre hay lucecitas. Entonces tú puedes buscar siempre la parte positiva. Entonces, mira, ahora por ejemplo, antes de venir me ha llamado una chica que su hermano le acaban de diagnosticar un tumor cerebral y el oncólogo le dice, cuando le estaban dando la alta, le iba a dar el informe y le dice, bueno, todo bien y tal. Le dice, bueno, bien, es un grado 3 incurable, no tiene tratamiento, no se puede hacer nada. O sea, la pobre chica me ha llamado llorando, es que es mi hermano, es mi luz. Y le digo, o sea, primero, os digo, esto no es profesional lo que te voy a decir, pero vamos, esto es como experiencia, iros atención al paciente por una reclamación ya. O sea, primero, no te pueden dar un diagnóstico así, se hace en un despacho sentado, más hay un protocolo que es súper importante. Yo abogo mucho, hablo mucho con médicos, ahora estoy organizando con mi hermana Silvia 2 webinars sobre oncología integrativa, uno para infantil y otro de adultos, y ver que hay otra visión, hay otro tipo de oncólogos y de profesionales, ¿no? Desde la alimentación a la nutrición, el deporte, muchas cosas, pero oncólogos que cómo transmites un diagnóstico. O sea, tú no eres Dios, no sabes, no le puedes decir a una persona, tú puedes intuir o creer por tu experiencia personal y por las estadísticas, pero experiencia profesional, pues que más o menos puede tener 3 meses de vida o 10 años o lo que sea, pero no decirle, no, te vas a morir. Primero, que hay maneras también de decir las cosas, y segundo, porque esa persona la estás sentenciando y le estás generando una negatividad en ese momento que pierde la ilusión. Entonces, si pierdes la ilusión, a mí cortarme, porque Quique sabe que a mí me das cuerda, puedo estar aquí, pero también. Pero es interesante, claro. Claro que sí, además necesitamos dar voz a este tipo de situaciones porque son reales, primero, punto uno, y parece que no, que le toca a otros, pero a nosotros nunca, y no, es verdad que mientras vamos creciendo en la vida nos vamos a encontrar, o bien nosotros mismos cerquita a alguna persona cerca de nosotros, o bien alguien que conocemos a su vez por terceras personas. Y sí que me gustaría saber, en ese sentido, ¿no? Muchas veces nosotros en coaching, en PNL, en todo este tipo de cosas, decimos lo importante que es la actitud positiva, lo importante que es gestionar los pensamientos, no dejarnos llevar, no creérnoslos, esos pensamientos, ni siquiera las emociones que derivan de esos pensamientos, ponernos en tercera posición, buscar otras opciones y poder elegir, ¿no? En ese sentido, de cara, cuando una persona tiene cáncer y tiene el diagnóstico, ¿en qué medida el tener esa actitud positiva, el estar buscando siempre la parte buena, el agarrarse a esa esperanza, el tener esas opciones, es positivo de cara a la posible incluso remisión del propio cáncer? A ver, aquí varias cosas. Una, cuando llega el diagnóstico, yo tengo varios como síndromes o fenómenos, ¿no? Yo digo, se produce el fenómeno Matrix, ¿no? Que es que te llega un médico y te dice, usted tiene, y tú ves que el médico vocaliza, pero todo pasa como en cámara lenta, así como todo alrededor, y tú, perdón, o sea, me está hablando, pero no estoy entendiendo absolutamente nada. Y eso es como dicen los jóvenes ahora, el cerebro peta, hace ¡ping! Dice, No, normal. Too much for me, demasiada información, no puedo. Entonces te produce un bloqueo. Entonces ahí, cuando ya empiezas a entender, yo te digo, ahí hay 3 pasos importantes. Una es la aceptación, acepto lo que no puedo cambiar, esto es lo que hay, tengo un diagnóstico que es este. Luego la otra es la actitud, cómo me voy a enfrentar a esto, cómo lo voy a asumir, qué es lo que voy a hacer, y la otra es la no resignación.
O sea, para mí son las 3 patitas en ese momento. Entonces, en ese momento tenemos todo el derecho al pataleo, a llorar, a todas las emociones que te vayan llegando, pues a dejarlas fluir y que vayan llegando. Porque es como un tsunami, es como te meten una ola que te envuelve. ¿Os acordáis de la película? Sí. Que de repente no puedes salir, estás arriba, estás abajo. Bueno, pues es eso, te envuelve y tú no sabes si estás arriba, abajo, arena, tierra, si te pasa un coche, un árbol, lo que está pasando, porque es mucha información. Entonces, ahí es importante tener a alguien con quien hablar. Entonces, y no todo el mundo es un buen conversador en ese momento. Mira, el otro día estuve haciendo un PowerPoint de frases principalmente que yo he recibido, que he escuchado, y de personas que conozco que les he preguntado, ¿cuál es lo que más te ha molestado? Frases que te recuerdes que te hayan molestado. Pues, por ejemplo, tienes que ser positivo siempre, porque si no te bajan las defensas y el cáncer se va a poner peor. O sea, produce un estrés tremendo que te diga que tienes que ser positivo todo el rato. Perdón, o sea, ¿puedo llorar? No puedo llorar porque yo he pasado por eso. Sabéis que también me diagnosticaron cáncer. A mí tengo que estar positiva siempre porque si no, esto va fatal, me baja el sistema inmunológico. No, perdona, puedo llorar y necesito que estas emociones... angustia necesitas soltarla. Claro, porque si tú estás... Además es que estás produciendo una resistencia que tampoco es sana. Entonces... Sí, cuando ya has pasado este proceso de, vale, ya estoy, ya me lo he llorado todo, que además es muy sano, te dejas los ojitos muy limpios, brillantes, estupendos, y ya estás ahí como bien, vale, ya me he soltado todo, ahora, ¿qué puedo hacer? Entonces, ahí el proceso es confiar en tu equipo médico, si no confías en lo que te han dicho, pedir segundas, terceras opiniones, las que haga falta, y tener con quién hablar que te entienda, y que te comprenda. Y ¿cuál es esa figura perfecta? Alguien que haya pasado por algo parecido. Que no te vaya a decir, no hables de la muerte cuando tú necesitas hablar de la muerte, no hables de la muerte, que no sé qué. Es que yo he pasado por eso. O sea, yo necesitaba hablar de la muerte y me decían, no hables de eso, no, que la vas a llamar y a traer. Está ahí, o sea, si algo tengo claro en la vida cuando estás en oncología más, es que la muerte existe, nacemos, nos morimos. O sea, ahora que hagamos en el medio es lo que podemos gestionar. Y entonces, si te encuentras una persona que haya vivido esa experiencia, te va a entender. Entonces, ¿qué pasa en los hospitales? Que se genera una familia, la familia hospitalaria. Te entiendes mejor con una persona que acabas de conocer que con tu propia familia, tus amigos de toda la vida. Porque hablas en los mismos códigos, hablas en el mismo idioma. Hablas de los efectos de las quimios, de tus miedos, de las ansiedades, de las incertidumbres, de todo, ¿no? Esas conversaciones como yo de sala de espera, que te encuentras con alguien que no has visto en tu vida, a lo mejor no vuelves a hablar, pero tienes más conexión en esos 5 minutos que en 3 meses con tus familiares, ¿no? Entonces, esa figura es lo que hago yo un poco, y me gustaría que además llegue un momento que esto se replique y que haya en todos los hospitales. En Estados Unidos existe la figura del Family Buddy, lo llaman, o Family Match, que es como el Cancer Coach, pero hacen fundaciones que son familias que han pasado por el mismo proceso en unas circunstancias parecidas. Por ejemplo, si a mí, yo puedo decir en primera persona para que no suene raro, me diagnostican pues un cáncer de hueso, por ejemplo. Entonces, pues X fundaciones va a buscar una familia que haya pasado un proceso parecido, una mujer que haya tenido más o menos mi misma edad, con más antecedente o parecido, para que yo me reúna con ella. Entonces, esa persona me va a entender, no me va a decir frases de estas de no llores porque se te cae el pelo con la quimio, porque ya crecerá. Ya sé que va a crecer el pelo, pero en este momento para mí es un drama que se me vaya a caer el pelo, ¿no? Claro. O de repente, bueno, te pones, a lo mejor, yo qué sé, pues no puedes caminar en ese, pero ya caminarás, te pones una silla de ruedas, ¿vale? Pero que la que no voy a andar soy yo, o sea, quiero decir, pues ese tipo de cosas alguien te va a entender y te va a decir, mira, sé lo que estás sintiendo, sé lo que estás viviendo, yo pasé por ello. Entonces, esa es un poco la figura. Entonces, lo que tú me decías, que tú fíjate lo que me da la vuelta para toda la pregunta que me has hecho, que es muy importante tener esa persona, y entonces ahí cuando has aceptado, asumido cómo estás, la actitud. Y vuelvo a repetir la frase, no sabemos cómo será el final del camino, pero sí podemos elegir cómo caminarlo. Entonces, lo que sí hay muchísimos estudios, y eso cualquiera lo puede googlear en cancer.gov de Estados Unidos, hay varias páginas web que ponen estudios de los beneficios, cómo mejora un pronóstico en personas con una actitud positiva, personas que reciben acompañamiento, personas que tienen con quién gestionar sus emociones desde una manera sana, ¿sabes? ¿No? Porque claro, si te metes en una persona que te va a empezar a hablar de sus emociones, pero desde el dolor, vamos a sacar aquí toda la porquería, pues en ese momento hay personas que lo necesitan. Pero si ya de por sí estás muy sensible emocionalmente, muy vulnerable, si encima te empiezan a tocar
¿y tus padres cómo estaban? Hombre. Pues hombre, yo este momento, hablar de mis padres, es que no, como que mejor no, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es muy importante hablar del presente, gestionar el presente, cómo estás ahora, cómo te sientes ahora, cómo transformas esos pensamientos negativos, que puedes hacer la parada de pensamientos. O sea, yo, por ejemplo, lo de la goma, estoy poniendo algo, soltarte un gomazo o clavarte un pincho, ¿no? Pero, algo Sí. que te haga salir de ese, cuando te metes en ese bucle. El darte cuenta de eso y romper el patrón. Claro, rompo ahí, porque claro, entras en una rueda de por ejemplo, el por qué a mí, que es una de las frases que viene mucho, porque a mí. Y si te preguntas, ¿para qué? Porque claro, yo nunca me pregunté por qué a mí. Yo siempre digo, ¿para qué? Esto es para que aprendamos, para que crezcamos. Y Guillermo me mira, me dice, ¿de verdad? ¿Me lo tengo que creer? Pero sí, yo creo que decía Marian Frías hablando con ella, que decía, el cáncer es una enfermedad de personas buenas, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, sobre todo los niños, yo creo que son niños muy especiales. Es una enfermedad súper cruel, ¿eh? O sea, yo puedo parecer que estoy frivolizando, no Sí, es, sí que sí. creo que hay que quitarle Muy brutal. hierro, pero es muy cruel, y el cáncer infantil es la crueldad sin límites. O sea, los niños tendrían que estar jugando en el parque o en el cole o lo que sea, o peleándose con sus padres porque no recoge la habitación, pero no en una cama de hospital y sometidos a un tratamiento súper complicado y con, pues eso, con esa sensación de que les pueda pasar algo muy grave, porque los que somos padres o madres, que tenemos hijos, tienes un bien preciado y algo que te supera todas las emociones. O sea, el amor, nadie sabe lo que es el amor hasta que no es padre o madre. O sea, es una cosa, una emoción brutal, pero también el miedo más Brutal, feroz. claro, en ese sentido es difícil. Marta, ¿y tú qué? Me explico. A ver. Marta es una persona que, como la vemos, tiene una sonrisa pegada a la cara continuamente. Y a mí sí me gustaría preguntarte, en tu caso, ¿qué es lo que te enseñó a ti el cáncer? Tanto el de tu hijo como el tuyo. ¿Qué es lo que te ha enseñado? O sea, yo creo que el cáncer es un gran transformador de la vida de cualquiera. O sea, lo mires como lo mires. O sea, yo, otro de los síndromes que digo es el síndrome del guerrero o el del vacío, es que es cuando te pasa esto, no eres la persona que estaba antes. Todo el mundo te dice, qué bueno, ya ha pasado, ya tal. No, o sea, ha pasado, pero yo ya no soy esa persona que era antes. O sea, ahora conviértete en la versión 3.0. Eso es para cualquier persona que pasa un proceso oncológico, tanto de un familiar como en primera persona. A mí, mucha gente no ha entendido o no entendió que yo me quedara en el cáncer, ¿no? Y cuando me diagnosticaron cáncer a mí me decían, déjalo porque tú estás enfermando, porque no puedes estar siempre con los niños, que tal. Pero yo sí sentí que había encontrado mi misión en la vida. Llevaba toda la vida dando vueltas, haciendo un montón de cosas, estudié una cosa que no me gustaba, trabajé un montón de cosas diferentes. Lo que más me gustó fue la radio. Mi tiempo en la radio me fascinó porque me encanta esta manera de comunicarte con la gente. Pero nunca me encontraba. He trabajado siempre muchísimo trabajo social, tuve muchos años en Chile y lo he hecho. Y esto es como que de repente, a los 50 y tantos, encontré el sentido a la vida y encontré mi misión. Entonces para mí es mi vida, el cáncer. Me transformó en generar una mejor persona de lo que era, y que en un sentido muy claro, que es a poder ayudar a personas que han pasado por el mismo proceso. Pero tu misión ha ido más allá, porque yo sé que aparte de tú acompañar a las personas en ese proceso, quieres formar a gente para que se dedique a ello. O sea, que digamos que tu propósito va más allá, ¿no? Sí, o sea, es que esto es como un sueño, ¿no? El siguiente paso. Yo siempre digo, cuando has vivido, pasa un cáncer, aprendes de los grandes aprendizajes a vivir el presente. No sabes lo que va a pasar después. Entonces es como que hay que hacer las cosas bien, pero tampoco dejarlas mucho más allá. Entonces dije lo de la formación, bueno, también Enrique me apoyó y me empujó mucho en el tema de que esto tenía que ir más allá. Y que yo al principio no lo entendía, digo, ¿cómo voy a ponerme yo a dar clases? Pues, no estoy yo aquí, no soy nadie, todavía quiero ir en pañales. Pero ese empuje, que también es trabajarte las creencias, que eso se aprende mucho en el máster, me empujó a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues he hecho talleres y ahora estoy junto con mi hermana Silvia en Blue Emoción. Estamos haciendo estamos en formato beta, llevamos desde noviembre, son 6 meses de formación de acompañantes. Entonces hacemos una primera parte que es de trabajo interno, de aprender a gestionar tus emociones, tus miedos, todo lo que tienes ahí, porque claro, tú no puedes ayudar desde tu miedo.
no estás ayudando, estás frenando a esa persona o la estás bloqueando más. Y luego estamos en esa, por ejemplo, la parte que estamos ahora, que lo llamamos primero comunicación interna, y esto es comunicación externa, es cómo hablas a esa persona y cómo la escuchas. Porque es lo que hablamos, o sea, yo lo que no te puedo decir es que tú me cuentas que te han diagnosticado cáncer y yo ponerme a llorar como una magdalena y decir, ¡ay, qué mala suerte has tenido! Madre, pues mi tía le pasó lo mismo y oye, y se murió. Pues ya, me has hundido en la miseria. Sí, el acompañamiento bueno no es ese. Ese no, entonces hay que un acompañamiento con valor. Y luego tenemos una parte que hacemos prácticas desde el minuto 1 y tenemos personas invitadas que son pues, médicos, por ejemplo, que hablan pues, de la comunicación con el paciente o... Hablamos estuvo Matilde, por ejemplo, hablando de un poco del sistémico también, de que pasa en un sistema cuando hay un familiar, cuando hay un diagnóstico. También estuvo María, quiero invitar a Kike también más adelante, porque viene la siguiente parte del acompañamiento y ahí me gustaría, bueno, ahora te acabo de hacer una encerrona porque te lo iba a decir. Ahora ya no puedes decir que no. Claro, quería que hablaras un poco de la PNL, de la importancia, porque creo que es una herramienta súper poderosa para esto. Entonces, la tercera parte es de acompañamiento y la cuarta es un poco que desarrollen un poco el proyecto que quieren hacer, ¿no? Porque hay personas que lo están haciendo que quieren dedicarse profesionalmente a esto, y porque una psicóloga, por ejemplo, otras coach en nutrición, o sea, hay otra hace desarrollo personal con caballos, con niños con cáncer y pacientes en paliativos, y tenemos gente en México, en Chile y aquí en España. Y entonces, bueno, hay que ver, que armen un poco el proyecto. Y hay gente que simplemente lo hace porque por sí misma, ¿no? Y bueno, ya en septiembre haremos, en octubre, el segundo, ya un poco más organizado en base a lo que hemos aprendido en pero es muy importante esta figura. Las personas que hicieron los talleres, hay algunas que están haciendo ya acompañamiento. En general son personas que han pasado cáncer, ¿eh? Eso te iba a preguntar. Sí. O son personas que lo han tenido... en primera persona me refiero, o un familiar o incluso hijos. Y de hecho una de las personas que me ha llamado para el siguiente es una mamá que la conozco que perdió a su niña por un rapidosarcoma y ella quiere precisamente, dice, yo lo pasé tan mal, me sentí tan sola, entonces quiere acompañar, bueno, no lo tiene muy claro si durante el proceso o la etapa de paliativos o en la etapa del duelo. Pero es muy importante porque los que hemos pasado por esto tenemos esa herramienta, es la diferencia que te he marcado con cualquiera, es la experiencia vital. Y no todo el mundo, menos mal, afortunadamente, pasa por un cáncer y sobre todo, te decía, por pediatría, que es muy duro. Pero es que desgraciadamente sigue habiendo personas diagnosticadas, sigue habiendo niños con cáncer y sigue habiendo papás, mamás y familiares que están totalmente despistados, que no saben qué hacer, cómo gestionar esto. Los psicooncólogos no dan abasto porque tienen muchos familiares, muchos pacientes y es poco personal. Entonces esta figura de poder acompañar desde la experiencia es muy válida porque te dicen, claro, es que me entiendes. Eso es súper importante. Que te llamen, por ejemplo, mi teléfono está siempre abierto, o sea, tengo el WhatsApp para todos. Me dicen, es que de repente pues le ha sentado mal una quimio, hemos tenido que volver, estamos en urgencias, porque de repente pues tal. Muchos hemos pasado por eso, o entrar en una UCI por una bajada, por una sepsis, por una ciclofosfamida, por ejemplo, una quimio, me acuerdo, se utiliza mucho en las leucemias en pediatría. Entonces, sabes ese miedo que están pasando y que están viviendo, ¿no? Y entonces en ese momento pues volvemos eso, al tema de los hechos, medita, yo les mando meditaciones grabadas, por ejemplo, de 2 minutos, para que se ponen con los cascos estando en el baño en el hospital y calmar un poco, porque además es muy importante para el paciente, si eres el acompañante, que te transmitan seguridad. Si tú ves a tu mamá, a tu papá si eres niño, o a la persona que te está acompañando si eres adulto con cara de agobio o llorando, dices, aquí pasa algo raro. De hecho, os voy a contar una anécdota. Los niños cuando entran los médicos a la habitación, lo que hacen es observar, no miran al médico, observan a sus padres. Sí. Porque están viendo cómo reacciona. Entonces, si tú reaccionas con una tranquilidad, ¡ay, qué bueno, genial, pues muchas gracias, tal, no sé qué! Y sonríes, total. El niño dice, pues todo está bien. Si tú pones cara de miedo, se te empieza a caer la lágrima, el niño dice, ¡puf! ¿Y qué hace el niño? Protege al papá. Entonces, o la mamá, no te va a contar sus miedos, porque no quiere hacerte daño. Entonces, eso hay que aprender a trabajarlo. Qué bonito. Me gustaría también, te voy a poner aquí un poco en brete, ¿vale? Y tú decides
¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Estás preparada? Sí, sí. Después de casi un año trabajando contigo, o sea, más de un año, estoy Sí, preparada a las encerronas. Tú sabes que yo soy en algunas ocasiones muy ácido, ¿no? A la hora de empujaros, porque sé que y a la yugular viene directo, bien. vamos. Sí. Bueno, todo es una buenísima intención. Lo En sé. este caso, vamos a ver, yo tengo una opinión muy clara sobre lo que en el caso de enfermedades tipo cáncer, o otras enfermedades también duras que podríamos hablar de ellas, lo que es la influencia que puede tener en lo que es tanto la vivencia de la propia enfermedad como luego el poderse recuperar o cómo llevar todo este proceso, todo lo que significa el poder gestionar tus pensamientos, emociones, etcétera. Y tengo clarísimo que es fundamental, ¿vale? Sin embargo, en el mundo del desarrollo personal, y este es un programa de desarrollo personal, y lo escucha muchísima gente del mundo del desarrollo personal, que también incluye otra serie de cosas, ¿no? Y me estoy refiriendo a un tema así como un poco más polémico, que es utilizar otra serie de herramientas como pueden ser pues la fitoterapia, la homeopatía, y así nos ponemos en el extremo cosas como el MMS y otra serie de cosas que han tenido muchísima polémica al respecto y que bueno, los medios de comunicación se han encargado de hundir ese tipo de cosas. Yo en ese sentido como no tengo información, tampoco sé opinar y no puedo opinar al respecto. ¿Qué opina una persona como tú que has vivido y que estás cerquita de mucha gente y probablemente muchos de esas personas se quieren agarrar también a ese clavo ardiendo que puede suponer esos métodos milagrosos que pueden ser desde repito, fitoterapia, hierbas, etcétera, etcétera, pasando por complementos, cualquier cosa. Eso es. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Una opinión formada y que además conoces bien el mercado y sabes qué es lo que puede funcionar o lo que no. Bueno, ya sabes que yo llevo años, además que tengo un blog de temas saludables que se llama El Botiquín Mágico, lo tengo un poco dejado de lado porque como demasiada cosa, digo, focalízame. A ver, el cáncer no lo cura nada así milagroso, ¿no? Que yo creo, o sea, esta es mi humilde opinión. Yo creo que todo suma, lo tengo clarísimo. Soy súper partidaria y súper fan de la oncología integrativa. Soy súper de hierbas. Yo tomo dióxido de cloro todos los días en mi casa. O sea, pero es un tema absolutamente personal. Yo soy muy de complementos alimenticios, de vida sana. ¿No? O sea, tomo muchas hierbas, muchas cosas. Tuve cáncer y decidí que lo tengo claro, que no quiero que vuelva. Y entonces hago todo lo posible por estar bien física y emocionalmente, Eso ¿no? es. Entonces, como os decía, estamos organizando Silvia y yo 2 webinars, el día 15 de infantil y el día 22 de adultos, en los cuales vamos a tener unos ponentes, lo digo en respuesta a tu pregunta, que son pues como el doctor Gascón, que ha estado 25 años en Estados Unidos, jefe de servicio de grandes hospitales, ha sido jefe de servicio del Clínico de Barcelona. Una eminencia. Una eminencia, el cual habla de la propiedad, de los beneficios de la micoterapia, que es el tratamiento con hongos. Pues desde el shiitake, maitake, el reishi, el cordyceps, melena de oro, hay muchísimos. Sí. Yo todo esto yo lo sé porque con mi hijo lo utilicé. Utilicé oncología integrativa con un especialista. Obviamente hay que ir a gente que sepa, no a cualquiera, porque hay que tener mucho cuidado también, que hay mucho cantamañanas por ahí. También doy fe, porque yo he gastado mucho dinero en gente que, una que me decía que si no cuidaba de mi hijo se iba a morir, pero tuve que vender un coche para pagarla. O sea, con eso os lo digo todo. Pero en ese momento de desesperación buscas cualquier cosa. Entonces, hay una asociación que se llama Asociación de Oncología Integrativa, que lo dirige Mariana Algueró, y hay muchos oncólogos integrativos en España. Hay unidades de nutrición integrativa, fitoterapia, micoterapia, homeopatía, pero por supuesto la nutrición, el deporte, la gestión emocional. Entonces, la idea es tener un equipo multidisciplinar. Entonces, en estos webinars que estamos organizando, pues va a estar pues desde, por ejemplo, Mario Redondo, que es un especialista en ejercicio y cáncer, que además le conozco desde niño con sus padres, con lo cual sé perfectamente lo bueno que es. Pues está la doctora, por ejemplo, Elizabeth Arrojo, que es una gran oncóloga, le han dado 2 premios internacionales a la mejor oncóloga del año 2001 y 2020. Está Esther Martínez, por ejemplo, que es la jefa de oncología integrativa del Hospital Sant Jan de Déu de Barcelona. La doctora Esther Ramírez Medina, de la unidad de mama del Porta de Hierro, y todos van a hablar de oncología integrativa, de los beneficios de los complementos alimenticios, de la fitoterapia, de la micoterapia.
porque todo suma y beneficia. Ayuda a algunos, por eso, pero tiene que ser siempre en manos de un profesional, ayuda a que la quimio funcione mejor y a evitar los efectos secundarios de la vacuna. Si tú tienes un organismo sano, más sano, un sistema inmunológico que esté mejor, va a aceptar mejor la toxicidad de la quimio, ¿no? Ese hígado, por ejemplo, va a estar más receptivo si está tomando hepatoprotectores para proteger ese hígado de esa medicación, de esa toxicidad. Vas a tener menos efectos secundarios, menos secuelas y pues un mejor proceso y te vas a sentir. Pero eso es importante. El doctor Campos de Chile, por ejemplo, que es un oncopediatra que está especializado en oncología integrativa, además formado en Arizona, en Estados Unidos, no quiero decir cualquier cosa, pues un tipo que estudió en la Católica en Chile, que es una de las mejores universidades de medicina del mundo. Sí. Él, por ejemplo, tiene un equipo que tienen de todo, y hay una persona que es un naturópata, tiene un psico-oncólogo, tiene pues un equipo muy completo, y los domingos, por ejemplo, salen con las familias, con los niños, salen todos a hacer paseos por el bosque, baños de bosque. Y es un tipo con una formación absolutamente alópata. Su mujer es nutricionista integrativa infantil, que también va a estar en el webinar de pediatría. Entonces, ¿qué hago con esto? Pues por dentro de esta misión que tengo es difundir que hay otras cosas que no solo que la Facultad de Medicina a lo mejor no da, y la gente, hay otros especialistas que buscan otra información, además con criterio científico. Sí, claro. El doctor Gascón me contaba que cuando estaba en Estados Unidos se encontraron que había una región en China que no había cáncer, entonces fueron a investigar. Resulta que, pues igual que nosotros tomamos manzanilla o té o lo que sea, ellos tomaban una infusión de una serie de hongos desde pequeñitos. Sí. Entonces, siempre en vez de tomar pues lo que fuera para desayunar, que puede tomar cualquier persona, ellos tomaban estas infusiones. Entonces, el índice de cáncer era prácticamente inexistente. Qué fuerte. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, y además es que el problema, creo que el problema de todo esto es que a veces somos extremistas, pero también desde el otro lado, es decir, desde el mundo del desarrollo personal y olvídate de la medicina, te quieren matar con los tratamientos, te están envenenando, y lo mismo por el otro lado, es decir, no se te ocurra ni probar ni la homeopatía, ¿vale? Cualquier cosa de estas, ni se te ocurra. Entonces, claro, ves esos extremos, es que cómo estamos polarizando las opiniones, ¿verdad? Todo se radicaliza sociedad. Y yo creo que en ese plano tan importante, que es el de la salud, el de la medicina, más, porque te vas a decir, confío plenamente en la ciencia, pero no veo más allá y yo solo quiero radio y quimio, y es lo que ella está comentando. O sea, no es una cuestión de que olvides la radio y la quimio, pero si tienes otras vías de que los efectos secundarios sean menores, de que tu cuerpo esté mejor, escúchalas, que te lo está diciendo gente que entiende, que sabe, y que no ha venido uno y te lo ha contado. No, claro, yo tengo clarísimo que todo suma, y como todo en la vida, el estado perfecto es el equilibrio, ¿no? Entonces, todo lo que sea, huyo bastante de los fundamentalismos, y últimamente tenemos muchos, porque ahora está todo muy polarizado, porque o estás a favor o estás en contra, o sea, el término medio, como la gama de los grises se nos olvida. Entonces, creo que se actúa mucho desde el miedo, y en oncología mucho más, ¿no? O sea, lo hemos visto ahora con el COVID, que ha radicalizado mucho las actitudes o las ideas de las personas, y en oncología pasa lo mismo, ¿no? Es la fe ciega a que no, tengo que hacer las cosas así o las tengo que hacer de la otra manera. No, hay un abanico enorme en medio. Entonces, busca un profesional o varios, que encuentres uno que digas, pues mira, esto me convence, porque además esa persona va a trabajar de la mano con tu oncólogo. O sea, no todos los hospitales es verdad que tienen naturópatas, lo tiene San Juan de Dios, en Cataluña más, en Madrid hay menos, en Estados Unidos muchísimo más. O la acupuntura se usa en todos los pacientes para subir el cortisol, para amortiguar los dolores, por ejemplo, en diferentes tipos de cánceres, y además con diferentes tratamientos. Se utiliza muchas cosas que en otros sitios te van a decir, pero esto es una locura. Es verdad que la sanidad pública es difícil que pueda financiar todo esto. Ya es bastante complicado que tener una alimentación más o menos, lo voy a dejar ahí.
Pero fíjate que no es que no se trata de financiar, se trata de que no hagan una caza de brujas como este propio gobierno ha estado haciendo durante los últimos años. Ahora ya parece que se ha calmado un poquito, pero con la homeopatía, con el yoga, con la meditación, con la acupuntura, el reiki. El reiki se prohibió en los hospitales de la Comunidad de Madrid. Lo sé. Por eso me parece excesivo, ¿no? O sea, me parece el irte precisamente a ser pues más talibán incluso que el irte a la Claro, bueno, ahí espiritualidad podríamos absoluta. entrar en otro tema, ¿no? Que es qué hay detrás y quién hay detrás. Hay muchos intereses económicos detrás también. O sea, las farmacéuticas tienen mucho peso y lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, hay intereses detrás que priman, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante es como todo el sentido común y siempre digo, lo que te diga tu instinto, ¿no? Si tu instinto te dice, no estoy muy convencido con lo que me está diciendo este doctor, pues busca otra visión o otra segunda opinión o lo que sea, hasta que encuentres a una persona con la que encajes. Es súper importante en un proceso oncológico, por ejemplo, la confianza. Claro. Confiar en quién estás. Entonces, cuando estamos muy contaminados por fuera, como tú decías, no, es que esto es tal, es demonizar esta especie de caza de brujas, de todo. ¿A ti qué te dice tu corazón? O sea, tú te tomas una manzanilla cuando te duele la tripa, por ejemplo, o una tira si estás nervioso, o un té, por la mañana. ¿Tú crees que eso puede ser malo para tu salud? Puede ser... no sé, si comes brócoli, por ejemplo, en vez de una hamburguesa, puede ser malo. Pues utiliza tu sentido común. ¿Qué te dice tu voz interna, no? Yo creo que eso es importante. Sí, al final todo esto se cura con información, ¿vale? Tanto de un lado como de otro. Entonces, totalmente. Vamos a informar, vamos a enterarnos bien de qué trata, porque esto es como ahora las criptomonedas, ¿no? Sí. Dices, ¿qué coño es eso? ¿Qué demonios son las criptomonedas? ¿Cómo funciona? ¿Es una estafa? ¿No es una estafa? ¿Funciona? ¿No? Tal. Y falta muchísima información, igual que ha pasado con el COVID. En el COVID ha faltado muchísima información en todos los sentidos. Y ese es el problema, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir dando mucha información al respecto. Y sí, para ir terminando tu preciosa entrevista, por cierto, que estamos haciendo, sí, es que en ese sentido creo que, como bien dices tú, ¿no? El cáncer en sí es una enfermedad que a veces es muy dura, es muy trágica. El perder un hijo es súper duro, ¿no? En tu caso, pues has tenido pues la fortuna de que lo que te dijeron los médicos no te lo creíste y al final luchasteis los dos y ahí tenéis vuestro caso personal y además tú misma eres una superviviente también del cáncer. Y entonces me gustaría saber concretamente cuando pasa lo peor, ¿no? Y lo peor es la muerte. ¿Cómo se supera eso? Bueno, yo no hago duelo, o sea, es decir, vamos, lo decidí porque me parece, creo que ahí sí que se necesitan grandes profesionales y creo que el trabajo del psicooncólogo o el psicólogo de especialista en duelo es muy necesario. Es súper complicado, o sea, cada persona... Las reacciones humanas son tantas como personas hay en el universo, entonces en el planeta, porque en el universo no sabemos cuántas más. O si son personas, en el universo de artistas. ¿Qué serán? En el universo de artistas, exacto. Pues reaccionar cómo encajas esto es muy complicado, ¿no? O sea, yo me acuerdo de un papá que me decía, ojalá mi hijo se hubiera caído de un 5º piso, lo hubiera atropellado un camión, ¿no? Y sin embargo he conocido una persona que tengo mucho cariño, que su hija falleció en un accidente de tráfico cuando tenía 5 años y me dijo, o sea, y es médico además, ella me decía, claro, la diferencia con vosotros es que te vas acostumbrando a estar en el proceso. Entonces, claro, ¿qué es mejor? Pues ninguna de las dos opciones. O lo ideal es que los niños, como tú os decías, estén siempre, que tengan una vida de niños, ¿no? En una vida sana. Pero cuando llega el momento, o sea, ver a tu hijo deteriorarse es súper complicado, es lo que yo he vivido. O sea, si buscáis en internet, por ejemplo, imágenes de mi hijo, pues Guillermo con 14 años pesaba 20 kilos, era hueso y piel. Yeah. Y es súper complicado el pensar que se pueda ir. Es verdad que llega un momento que te haces amigo de la muerte, ¿no? Yo me hice amiga de ella, la tenía aquí al lado. Digo, bueno, ya veremos aquí. Y preparé, lo dejé todo, lo tenía todo preparado, eso sí, por si pasaba. Se lo iba a poner fácil, tampoco nos vamos a engañar. Claro. Es muy complicado cuando llega el momento que tienes... Yo llego un momento que, por ejemplo, dije, estoy siendo muy egoísta y le estoy reteniendo. Y él a lo mejor se quiere ir, ¿no? Tomar esa decisión de dejar ir a tu hijo, por ejemplo, es
súper complicado. Entramos en sedación, pasamos a paliativos, es súper complicado, pero ahí tienes que ver cuál es el beneficio. Tu hijo está sufriendo ya de una manera... Hablo del niño porque es lo que más he vivido y creo que es lo más duro, ¿no? Porque con una persona adulta es complicado, pero es como más fácil gestionarlo en el sentido que estás como más preparado, pero va como esa frase, ¿no? Es contra natura enterrar a tu hijo, ¿no? Y es muy complicado llegar a ese momento y ya cuando has tomado la decisión o las circunstancias han sido las que ha sido y tu hijo se va, el después pasa un proceso... Voy a hablar en general, porque vuelvo a repetir que las reacciones humanas son como tantas personas hay. Pero uno de los comunes denominadores que suele haber es primero una sensación de alivio, porque has dejado de sufrir. Es como, porque, vuelvo a repetir, ver a tu hijo durante muchos meses o años así es súper complicado. Llega un momento que dices, mira, o sea, vete si te quieres ir, porque es que no puedo verte sufrir tanto. Y eso es una... Claro. O sea, no digo como madre o padre decidir esto, porque yo, por ejemplo, nosotros tomamos la decisión de no seguir con el tratamiento porque no estaba funcionando y nos abrazamos los dos y se va a morir. Y bueno, pues se morirá desangrado, que es una muerte dulce, pero no se morirá destrozado por un empeño en continuar con algo que no está funcionando, ¿no? Pero el después, tengo esa sensación de alivio de ha dejado de sufrir hasta ahí. Entonces en ese momento suele pasar que los papás o mamás están como arriba que quieren hacer un montón de cosas por los demás, ¿no? Pues montar una fundación o voluntarios en otras fundaciones, trabajar con niños, no sé qué. Eso es como el subidón, digamos, ¿no? Es como explota la botella de cava y sale luego empieza a decantarse la espuma y ahí viene la sensación de vacío. Es muy complicado rellenar ese vacío. Entonces, hay personas que pasan página, deciden no volver a hablar del tema, gente que se cambia de casa, dona todo lo que tenga con los ojos. Hay personas que tienen las habitaciones de sus hijos como si fueran museos, que no sé, tal cual, lo he visto, o sea, tal cual como se fueron, así está, o sea, los zapatos a los pies de la cama y ahí están, los deberes que estaba haciendo en ese momento siguen estando encima de la mesa. Hay personas que montan fundaciones para investigación, para ayudar a otras personas, para traer niños o llevarlos a diferentes sitios. Por ejemplo, la protonterapia ahora ya está en España, pero antes no había. Niños, papás que buscaron tratamiento de protones y en España no había y no pudieron acceder por lo que fuera, por circunstancias, pues montan fundaciones pues o ayudar económica o recaudar fondos. Y hay otros que deciden pasar página y no vuelven a hablar del tema nunca más. O sea, de hecho, que yo he conocido casos de familiares papás que han perdido a su niño con cáncer, que luego han tenido más hijos y los otros no saben que es su hermano mayor. No siquiera saben que tuvieron un hermano mayor. Entonces, pues digo que es súper complicado. Y gestionarlo, porque es algo que yo creo que aprendes a vivir con ello, se aprende a vivir con ello, pero es algo que superar es la muerte de un hijo. Claro, o sea, es muy complicado. Entonces, y todo es respetable, como todos los procesos en la vida, todos son respetables, porque lo estás viviendo tú en primera persona, entonces nadie te puede decir lo estás haciendo bien o mal. O sea, esto es lo que yo siento en este momento y quiero pues hacer una serie de homenajes. Yo, por ejemplo, claro, los que hemos pasado por esto, pues sabemos que es muy importante hablar de los niños que no están. Los papás necesitan hablar de su hijo. Claro. Entonces, por ejemplo, pues el día de su cumpleaños que le felicites y digas, ay, te dicen gracias por acordarte, porque para ellos es importante, porque ¿qué tendemos a hacer? Que es lo que hablábamos también de la importancia de la comunicación. A no hablar porque duele. No duele más no tener presente a esa persona. O sea, ese niño está, o sea, no estará físicamente, pero está. Entonces, mira, ayer, por ejemplo, escribía una persona que conozco, una mamá, decía, hoy hubieras cumplido 13 años, no te visualizo, bueno, yo con 3, no te visualizo cómo serías, pero me hace muchísima ilusión saber que estás entrando en la adolescencia. Claro, en ese sentido, por también entender que dentro de lo que es el duelo, el dolor enorme de que la única opción es pasar a través de ello, o sea, está clarísimo. Una vez que ha pasado todo ese proceso de duelo, el poder seguir teniendo la imagen de tu hijo que ya no está físicamente, pero de alguna manera está en tu vida y que de alguna manera también te puede servir para seguir adelante con la vida, con ilusión, con ganas, con fuerza, pues, de alguna manera. Yo, por ejemplo, yo siento eso con la muerte de mi padre. Mi padre murió hace 8 años y la sensación de haberlo pasado mal, porque además fue de un infarto fulminante.
Pero de alguna manera yo pensaba que me iba a hundir, porque mi padre, para mí, yo soy el pequeño de 4 hermanos y siempre ha sido como la figura, ¿no? Mi figura. Y la sensación de como cuando Obi-Wan Kenobi se deja morir y le pasa toda la fuerza a Luke, ¿no? Pues la misma, exactamente igual, ¿no? Y yo recuerdo a mi padre con muchísima ilusión. Él está aquí, para mí él sigue aquí, él me sigue dando fuerzas para todos estos retos que estamos haciendo. Y le siento así, le veo así, no le recuerdo con dolor, no le recuerdo con, ostras, tal, pasé el duelo, el tiempo que fue. Entonces me gustaría saber si eso también es posible con los hijos, ¿no? Porque yo veo a muchas mujeres o padres que pierden a su hijo y se hunden y dejan de vivir. Y eso es muy triste, ¿no? ¿Puedes elegir en ese sentido? Sí, yo creo que como toda la vida puedes elegir. Lo que hablábamos al principio de la entrevista es la actitud, ¿no? Cómo te lo quieres tomar, cómo lo quieres llevar, cómo quieres caminar este camino. Y también la otra pata, que es la aceptación. Ahí sí que no puedes cambiarlo, se ha ido y se ha ido. Ahora es qué haces con eso y cómo lo gestionas y qué quieres hacer, ¿no? Yo creo que es un gran aprendizaje la muerte. Es verdad que en la sociedad occidental vivimos muy alejados de la muerte. En general, si tú vas a sitios, digamos, países, comillas, ¿no?, que están en vías de desarrollo y tal, tienen mucha más cercanía a la muerte, o por ejemplo en el campo, ¿no? Sí. Y la muerte está ahí, entonces es el recuerdo, ¿no?, de los ancestros, de esas figuras que es tan importante, como tú decías, de tenerlo en presente. Yo, por ejemplo, todas las noches le doy las buenas noches a mi madre, que murió justo al principio del COVID, que no pudimos verla ni nada, ni duelo, ni despedida, ni nada, porque no nos dejaron verla. Y bueno, a ciertas personas y a mis niños. Yo todos los días a mis niños, mis angelitos que están al otro lado, les doy las buenas noches, les doy las gracias por cuidar de nosotros y por ayudarnos, y a mí sobre todo por darme fuerza y por hacerme encontrar mi camino, ¿no? Esos niños están. Entonces el tema es cómo lo gestionan los padres. Pues pueden transformarlo, como todo, ese dolor en una oportunidad de hacer algo, poder ayudar a los demás o poder ayudar a sí mismos, o quedarse en la pena. Pero es que es como todas las opciones que puedes tener en la vida. O sea, tú cualquier experiencia, pues ¿qué haces con ella? O sea, quedarte en el dolor, qué horror lo que nos ha pasado, o ¿qué puedo hacer con esto? Pues tu hijo es un símbolo. Tu hijo puede convertirse en un símbolo importante para ayudar a otras personas, para crecer tú, para generar, pues no sé, desde un movimiento, ¿no? Por lo que simboliza ese niño. Eso es. Fíjate, incluso Frank Puseli, que acabamos de tenerle en el Mini Practitioner hace nada, fíjate, él pasa por una guerra, perdiendo absolutamente a todos sus amigos, y claro, vuelve hecho polvo, pierde muchísimas personas alrededor. Él se dedica a ayudar a personas que son drogadictas, que son suicidas, que son veteranos de guerra con estrés postraumático, y muchas de esas personas que terminas desarrollando una relación muy cercana con todos ellos, muchas de ellas al final mueren, ¿no? O se suicidan, pero muchas otras no. Entonces, el observar, en este caso, la figura de Frank, el cómo él ha dedicado toda su vida a ayudar a los demás, sabiendo que la muerte, dice, yo tenía que estar muerto ahora mismo, yo no sé cómo estoy vivo, pero el haber pasado todo eso es lo que le da sentido a su vida. Y por eso ahora mismo se entrega. Y de todas las personas así como más que yo he conocido a gente maravillosa en el mundo del desarrollo humano y personal, él es la viva imagen de la coherencia, donde él vive en un apartamento chiquitín, no tiene enseres, todo el dinero que gestiona y genera lo da a sus fundaciones, a sus hogares, a las personas, a su propio equipo. Y en este caso pues está en una situación, sabéis que Ucrania está ahora mismo en una situación muy dura, está ayudando al gobierno, a todos los psicólogos de Ucrania. Entonces, en ese sentido a mí me gusta pensar que las dificultades que hemos vivido cada uno de nosotros, independientemente que sean pequeñas o sean más intensas, como puede ser la muerte de un hijo, evidentemente, me gusta pensar que todo eso al final le das un sentido, ¿no? Igual que decía Viktor Frankl cuando estaba en el campo de concentración, el hombre en busca del sentido, y el sentido de estar sufriendo día tras día, tras día, tras día, al final le hizo sobrevivir, ¿no? Y ese es un poco el mensaje que me gustaría que también quedase, ¿no? Especialmente después de esta súper bonita entrevista. Sí. Bueno, pues vamos a ir terminando. ¿Qué le quieres comentar a Marta? A ver, yo como madre de una pequeñita de 3 años que está muy bien de salud y tal, es verdad que entiendo perfectamente todo lo que has comentado, y la verdad es que me parece una labor a la que me gustaría ver un futuro muy prometedor, que en hospitales, que en asociaciones realmente exista esa persona que acompañe, porque es cierto que si a mí
esperemos que no, me pasara, siempre que buscaría a alguien que me pudiera acompañar en ese proceso, me entendiera, como dices tú. Y yo espero de corazón que este proyecto vuele muy alto y que sea algo tan normal como que te indiquen cuando te diagnostican este tipo de enfermedades, que vayas a una asociación o determinado, pues que también busques a esa persona de referencia, ese coach que te acompañe para sentirte entendido, comprendido y guiarte un poco, llevarte de la mano en un proceso tan complicado. Muchas gracias, Marta, por tus palabras, porque me ha parecido todo muy, muy, muy interesante. Sí, si alguien quiere contactar con Marta y con su hermana Silvia en este proyecto tan bonito que están haciendo y que va a tener un exitazo y que aquí lo vamos a apoyar al 1000%, o 100.000 por 500.000, Brulé Emoción en Instagram y en todos los distintos canales, ¿no? www.bruleemoción.com y el webinar, de verdad, lo recomiendo, es totalmente gratuito, o sea, aquí no cobra a nadie y ni paga a nadie, y es todo para difundir pues que hay otras cosas y es bueno entenderlo, escuchar de mano de grandes profesionales, pues que hay otras cosas y que todo suma. Genial. Muchísimas gracias a vosotros. Nada, muchas gracias por venir, un verdadero placer estar contigo. Bueno, qué emocionante entrevista hemos tenido con Marta hace un ratito. Y vamos a pasar a nuestra sección, la sección que también es súper chula, que es la sección de Celebrities. Celebrities, personas que de alguna manera, de una forma además alineando la conciencia, el corazón, el amor, el humor, están de alguna manera llevando sus pues todos esos valores al mundo de una manera popular, de una manera importante. Y en este caso pues vamos a tener con nosotros una persona que yo tengo un cariño especial, es muy buen amigo y que, bueno, pues es que no es que sea popular, es que él es el campeón del mundo. Campeón del mundo, ahí le tienes, de mentalismo. Bueno, ahora él nos cuenta porque a mí ya se me olvidó la cantidad de premios que ha tenido durante toda su trayectoria. Yo lo recuerdo cuando todavía estaba combinando esto que él hace muy bien, como es la magia, el mentalismo y todo esto, junto con el trabajo que necesitaba también para completar y subsistir, ¿no? Y bueno, pues ya le dimos el empujón definitivo en su día y él tomó las riendas de su vida y ahora pues está viviendo de su pasión y además haciéndolo muy, muy, muy bien. Y bueno, pues él es Javier Luxor. Muchas gracias por estar aquí, Javier. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Siempre es un placer estar con amigos charlando. O sea que gracias por la invitación. Genial. Bueno, pues Javier, como bien estamos diciendo, es súper popular. Él sigue haciendo su magia y llevándola a todos los rincones del mundo. Y bueno, pues vamos a hacerle una entrevista para que nos cuente, cómo le va, cuál es su situación ahora, cómo le afectó el COVID para una persona pues en el mundo del espectáculo, en este caso, cómo ha afectado y cómo se ha reinventado y qué cosas hace, y que nos muestre también ese camino de poder seguir tus sueños y vivir de ellos y ser una celebridad, ¿no? En todo esto. Bueno. Cuéntanos, Javier, cómo te ha ido estos 2 últimos años y dónde estás. ¿Queréis saber esto? ¿Queréis que hablemos de esto? Vamos a hablar de esto para sacar aprendizajes, que es de lo que se trata, para ver cómo hemos enfrentado una situación. Fíjate, cuando nos dedicamos a nuestro proyecto personal, siempre tenemos miedo de las incertidumbres. Anda que no hemos hablado, Enrique, tú y yo, de mis miedos, de los miedos que seguimos teniendo y cómo los gestionamos. Pero nunca hubiéramos imaginado que nos tocaría a todos una cosa así. Siempre tenemos el miedo personal, no me va a tocar a mí, al resto no, pero aquí nos ha tocado a todos. Y nos ha tocado fuerte a todos de manera a veces muy dolorosa y otras veces, bueno, pues por suerte yo puedo decir que en lo personal estoy muy bien, mi familia está muy bien, pero sí que es verdad que dedicándote a lo que yo me dedico, que es a hablar con gente cara a cara, en público, a llenar escenarios o a intentar llenarlos, a hacer conferencias y trabajar con la gente sentada en una butaca, escuchando una conferencia, una charla, pues ha sido un golpazo enorme, porque todo eso fue el día, me acuerdo que fue en marzo, aquel marzo 14, por ahí empezó la gente a llamar y la agenda que estaba medio colocada todo ese año empezó a caer. Claro. Y allí el golpazo es enorme porque no sabes lo que está pasando, pero ves que es un golpazo generalizado, ¿no? Pero da igual, porque al final luego lo tienes tú que empezar a gestionar, porque lo que te das cuenta es que lo que existía, cómo tú te ganabas la vida, por el momento
no va a ser posible. No va a ser posible. Eso no es viable, ese modelo de negocio, porque hay una pandemia por en medio y la solución ha sido que nos quedemos en casa. Y además de que nos quedemos en casa, que no volvamos a recuperar esa normalidad, todavía seguimos en ella. O sea que, ¿cómo hace uno para Eso, ¿cómo gestiona el cambio de vida radical de un día para otro, además? Claro, dices, ¿qué hago? El primer pensamiento fue, voy a esperar a que pase el temporal. No quieres afrontar la situación, prefieras esperar. Yo me creo una conciencia de, bueno, puedo esperar, no tengo necesidad me he organizado y un añito, 2, puedo esperar a que campee el tema. Voy a leer, voy a estudiar, voy a formarme, pero no puedes hacer eso. Eso es un parche que pones en la cabeza para decir, bueno, a ver qué pasa. Hay un momento en el cual dices, tengo que hacer algo. ¿Y yo qué hago? Por suerte tengo clientes, amigos, conocidos que siguen contando conmigo, se acordaron de mí en la situación y me pedían que diera espectáculos, pero en el formato online, con una pantalla por en medio. También lo rechazaba al principio, ¿vale? Lo rechazaba porque pensaba, es que no voy a conseguir lo mismo. Pero también me di cuenta que había una necesidad, que aunque egoístamente por mí yo pensara no es lo mismo en persona que a través de la pantalla, también pensaba, hay gente que necesita por lo menos esto, tengo que hacer algo. Pero ¿cómo le lees la mente a una persona que está en la pantalla del ordenador sentada en su casa en Galicia? Por decirte Galicia, como te puedo decir otro país, o en Perú, que también me ha tocado, en Chile. O sea, ¿cómo adivinas cómo se llama el primo o el amigo de esa persona que está al otro lado? Y ahí viene la parte muy interesante de este proceso, la creatividad. El cómo tenemos que afrontar una situación que es totalmente nueva, que nunca habíamos pensado, para hacer lo que hacíamos antes de una manera nueva, porque, ya te digo, con las técnicas que yo usaba, eso no se podía hacer. Se hacía y siempre se ha hecho así. No ha habido necesidad de pensar en cómo hacerlo sin tener la persona delante. Pero hay que hacerlo, ahora hay que hacerlo. Y esa es la parte muy bonita. Cómo consigues hacer, cómo creas, cómo lo desarrollas para, sin tener a la persona delante de ti, poder seguir haciendo los efectos. Y ahí es un bombazo. Es una experiencia de las mejores que he tenido en mi vida en ese aspecto, porque se crean cosas nuevas. Hay nuevas formas de hacer las cosas que ni te habías planteado, por una cosa que siempre digo, las limitaciones, que siempre tenemos miedo a las limitaciones. Yo siempre he estado muy acostumbrado a los límites, porque cuando cuando he concursado, siempre está lleno de limitaciones. Tú te planteas, ¿cómo puedo adivinar cómo se llama el mejor amigo de esta persona, por ejemplo? Y ahí lo que tienes que hacer es tirar hacia atrás. Tiras hacia atrás, ingeniería inversa, y empiezas a solucionar el problema hasta que cuando ya lo tienes, lo puedes desarrollar. Y aquí hay unas limitaciones importantes. Pero las limitaciones siempre han disparado la creatividad, porque siempre casi como que te enseñan el camino. Es una cosa rara, pero siempre te enseñan el camino. ¿Cómo hago yo para saber esto si no tengo la posibilidad de tener a la persona delante? Y ahí es donde te exprimes el coco. Yo tengo la suerte de pertenecer a un grupo internacional de mentalistas, donde hay mucho americano y mucho israelita. Los israelitas son unos cocos en esto, y tengo la suerte de haber podido conectar con ellos también a través de videoconferencias, y hemos creado una serie de técnicas, efectos que no existían antes. Y lo bonito de esto es que cuando todo esto pase, que parece que ya está cerca por suerte, esos efectos, esas técnicas se van a poder incorporar al escenario. No es algo que se pierda o que se quede solo para esto. Y han mejorado la forma, o sea, yo he mejorado en la forma de hacer las cosas. Por ese aspecto es maravilloso, porque he tenido una etapa creativa muy importante, muy en eso me he centrado. Luego he tenido la suerte de esos clientes que se han acordado de mí, y entonces me han permitido hacer conferencias en un formato que yo desconocía, pero que también he incorporado a lo que hago, ¿no? Y en esas, pues estoy, en esa parte que ahora ya estamos saliendo. Vino el Omicron que nos fastidió de nuevo a todos. ¿Vale? Hora, parecía que la cosa se levantaba, volvió a bajar, pero bueno, ya está la cosa de nuevo cogiendo color y forma, y renovado con más herramientas que antes. Fíjate, por la idea de, madre mía, si hemos conseguido, es que eso me fascina, ¿no? Hemos conseguido capear este temporal, más o menos, ¿no? Pero yo no te digo que ha sido que lo deseara, pero ya que está aquí, el aprendizaje ha sido muy, muy bestia. Y sobre todo me ha hecho replantearme cosas que yo pensaba que estaban asentadas y eran perfectas, y que no, en el fondo son todo blandas, ¿no? Blandas y líquidas. Sí. No es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Y ahí el talento, la creatividad, y en ese sentido a este señor le sobra, ¿no? O sea, por todos los poros, todo lo que él hace es maravilloso, ¿no? Oye, no sé si tienes alguna cosa para poder mostrarnos un poco precisamente ese talento. ¿Con quién puedo contar? ¿Con quién de los que estamos aquí puedo contar? Conmigo con misma. ella. A ver, oye. Bueno, voy contigo. Mira, vamos a hacer un efecto. Fíjate, si esto lo podemos hacer, es uno de los efectos que te contaba nuevos, en el cual no hay
imagínate que tuviéramos una pantalla de ordenador aquí, ¿vale? Tú estás aquí ahora conmigo, estamos en el estudio, esto es cierto, las personas que están aquí dan fe de que yo he entrado aquí, no he hablado contigo de nada más que desde sentado. Yo no he hablado nunca, no con él, ¿vale? Esto es como para que nos crean, sí. y por favor creednos, porque no vamos a contaros nada que no sea cierto, y las personas que están aquí dan fe de que es así. O sea, que imagínate que nos hemos conectado a través de Teams o a través de Zoom, estamos tú y yo aquí, ¿no? Y vamos a hacer un juego. Y yo tengo que hacer esto. Entonces te digo, vamos a jugar con la visualización, que es una de mis cosas, mis aspectos favoritos. El primer paso para crear algo es visualizarlo, es verlo en tu mente. Mucha gente dice que las cosas son imposibles porque no son capaces de verlas en la mente. Hay una frase muy bonita que dice que los sueños se cumplen 2 veces, primero en tu mente y luego en la realidad. Si no lo eres capaz de crear en tu mente, nunca, jamás crearás un sueño. Será suerte, pero nunca lo habrás creado tú. Primero en tu mente, lo tienes que visualizar. O sea que vamos a hacer un juego con la visualización, ¿vale? Te voy a pedir que te imagines que estamos solos tú y yo. No es necesario, pero me gusta, ya que vamos a imaginar que estamos solos. Estamos sentados como estamos a la mesa tú y yo, hay una mesa grande como tenemos ahora tú y yo delante. Aquí en la mesa hay un montón de cosas, pero imagínate que está vacía, solo hay una cosa. Encima de la mesa en la que estamos tú y yo, solo hay una cosa, es una baraja de cartas. Te digo qué baraja de cartas es para que cuando vayamos a jugar con ella lo sepas. Es una baraja de póker, la baraja francesa, la que conoce todo el mundo. Cartas rojas, cartas negras, tréboles, picas, diamantes, corazones. ¿Ok? Vale, la baraja está en el centro de la mesa, no hay nada más. Y yo ahora voy a empezar a hablar, a pedirte que imagines cosas. Ya has imaginado la baraja en la mesa. Vale, pues si sale esto bien, es mérito de los dos. Si sale mal, es culpa mía. No te apures, ¿vale? No te apures porque fíjate la dificultad de lo que vamos a hacer. Es verdad que te voy a pedir que tomes decisiones, y de hecho la gente que nos está escuchando, si quiere, puede tomar sus propias decisiones para que vaya viendo que las decisiones son múltiples, muy diferentes, pero cuando la gente escuche la decisión que tomas, vamos a muerte con eso que decidas y vamos construyendo como bloque uno encima de otro. Vamos para allá. Bueno, imagínate esa baraja de cartas encima de la mesa. Si yo te pidiera que te imaginaras sacando de la baraja, ¿vale? Sacando de la baraja unas cartas, como tenemos rojas o negras, ¿qué dirías? ¿Sacarías las rojas o sacarías las negras? Las negras. Las negras, ¿vale? Pues imagínate que sacas las cartas negras de la baraja, las dejas aparte, y en ese montón que queda, bueno, las has cogido, has sacado las cartas negras, las dejas aparte, en ese montón de rojas que queda, me tienes que dar a mí unas. Como hay cartas rojas y cartas que son de corazones y de diamantes, si tuvieras que darme a mí, ¿vale? De esas cartas rojas que quedan en tu mano, porque ya has sacado todas las negras, me tuvieras que dar a mí corazones y diamantes, ¿qué me darías? ¿Me darías las cartas? Y espérate, antes de nada, porque estoy haciendo el juego antes de hacer esto. Y siempre... vale. Sí. Perdona, que esto lo tenía que haber hecho antes. ¿Vale? Si quieres empezamos de nuevo. No me importa. No sé, lo que no tengo ningún problema. Lo que a ti te ve, se me había olvidado escribirlo, o sea que si quieres lo empezamos de nuevo. Venga. ¿Vale? Imagínate y puedes decidir si quieres lo mismo o cualquier otra cosa. La baraja de cartas. Me has dicho que sacabas las negras. ¿Quieres seguir sacando las negras de la baraja? Sí. Vale, perfecto. Sacamos las negras de la baraja. Tienes las cartas rojas. En las cartas rojas son corazones, son diamantes. Si yo te pidiera que me dieras a mí, te imaginaras dándome a mí una de esas cartas, las de corazones o las de diamantes, ¿cuáles me darías? ¿Me darías las de corazones o me darías las de diamantes? Las de diamantes. Vale, las de diamantes, vale. Y en la mesa que tenemos delante, con esas cartas de diamantes que yo tengo que repartir, ¿vale? Yo tengo bastante habilidad para repartir y tengo que repartir unas cartas. Como son cartas pares o impares, si yo tuviera que repartir de mi mano, de esas cartas que me has dado de diamantes, unas cartas, ¿cuáles dirías que reparto? ¿Reparto las pares o reparto las impares? Las impares. Vale, pues sobre la mesa que tenemos delante voy a repartir las cartas impares en una fila ordenada delante de ti. Tenemos, fíjate, cartas de número en la baraja, cartas impares, quedan el 3, 5, 7 y 9. Esos son los números impares que hay en la baraja, de diamantes de color rojo encima de la mesa. Las vamos a dividir en dos, en cartas bajas, cartas altas. Las bajas van a ser el 3 y el 5, las altas el 7 y el 9. Si tuvieras que dar la vuelta a dos para no verlas, ¿a cuáles le darías? ¿A las bajas o a las altas? A las bajas. Vale, pues dale la vuelta para no verlas a las bajas, perfecto. Hacemos el gesto como que se está aquí en la mesa y están dadas la vuelta y no las ves. Pero lógicamente yo sé que aquí está el 3, aquí está el 5, o aquí el 3 o el 5, aunque lo estemos imaginando. O sea que como están boca abajo, las vamos a mezclar y las vas a mezclar tú para que yo no sepa dónde está una o dónde está otra. Genial. Y ahora las dos cartas imaginarias, no hay cartas, lo estamos imaginando, están boca abajo, el 3 y el 5, yo voy a coger una, a quitarte una. Pero la gente puede pensar, ya bueno, pero él puede decidir cuál ha cogido o incluso la puede haber visto. Es imposible porque no existen las cartas, ¿vale? Pero yo tengo una carta en mi mano. Puede ser el 3, puede ser el 5. Es la carta que te he quitado. ¿Cuál es? ¿El 3 o el 5? El 5. El 5. Yo te he quitado el 5 de diamantes. O sea que sobre la mesa solamente queda una carta. El 3 de diamantes. Sí. La carta que elegiste es de la siguiente manera. De la baraja sacarte las cartas negras. De las cartas que quedaban rojas me diste los diamantes para repartir sobre la mesa. Me dijiste los impares. En las cartas impares decidiste que no viéramos el 3 y el 5 para poder mezclarlas. Y de esas yo te quité una. Me has dicho que te he quitado el 5. Por lo tanto nos hemos quedado con una sola, el 3 de diamantes. Y de esas de 52 cartas la gente puede pensar, ¿qué más da? Una de 52, podría ser esa como cualquier otra, pero yo previamente he escrito algo en tu papel. Ay, Dios. Y quiero que lo veas, si corresponde con la única carta con la que te has quedado. Y efectivamente, no sé si se ve... El 3 de diamantes, ¿verdad? El 3 de diamantes, Bien. Madre mía.
Me da un Qué poco miedo. de miedo. Este señor sabe leer la mente, Genial, por supuesto genial, que guau. sí. A mí me gusta mucho este efecto, pues es un juego que no, a mí mis juegos siempre lo he hecho, siempre he dicho, son juegos para asombrar, para divertirnos, para volver a ser o seguir siendo niños, como somos todos, o deberíamos de serlo, pero también tienen que contar cosas, mostrar cosas, enseñar cosas. Esto para mí siempre es lo mejor. No, si se quedan solo en entretenimiento no está mal. Pero si cuentan algo, te enseñan algo, te dan un aprendizaje, siempre es fantástico. A mí este juego cuenta dos cosas. Primero, habla de visualizar, que creo que es uno de los mejores ejercicios que uno puede aprender a hacer en la vida. Sí. Pero segundo, tiene el juego en sí es bonito el desarrollo, porque es un juego que tiene que ver con la palabra, con cómo yo voy creando, voy moviendo la palabra y cómo esa palabra en ti va generando decisiones, ¿no? Cómo nos vamos comunicando. Es un juego de comunicación, donde al final hay un efecto muy sorprendente, muy divertido, pero es comunicarse. No hay nada más entre medio de tú y yo, que son las palabras y tu imaginación y tus decisiones. Y eso es comunicación, eso es hablar, eso es influir, eso es persuadir, eso es imaginar, es un montón de cosas en un juego, solamente en un juego. Por eso me gusta mucho. Hablando de persuasión y de influir y de todo esto, yo sé que tú has escrito un libro hace relativamente poco. Sí, bueno, ya va haciendo unos tiempo. cuantos años, ¿verdad? Tiempo. En ese sentido, el mundo de la persuasión, de la influencia, ¿en qué medida es algo que a ti te ha llamado la atención y en qué medida has estado desarrollando todo esto de cara no solamente a tu labor como mago, ¿no? Sí. Sino también como speaker, ¿no? Porque también eso lo haces también en empresas, ¿no? ¿En qué medida esto te ha supuesto como un empuje importante a tu carrera? Pues mira, es una de las cosas que perseguí por interés personal y luego se ha convertido en una de las patas de mi profesión. Pero realmente el inicio de buscar qué era la persuasión y poder conocer la persuasión fue personal, fue un camino que yo quería descubrir, porque dentro de... al final uno va aprendiendo un poco a saltos y cuando profundiza en algo se da cuenta que ese algo tiene muchas cosas que se ramifican y entonces sigues un camino, sigues otro, es un poco esto. Y cuando yo empecé con el mentalismo me llamaba mucho la atención que decir una cosa de una manera u otra influía en el resultado que iba a pasar. De hecho, influía tanto que incluso el juego podía salir mal. Podía salir mal, podía salir bien, por el mero hecho de haberlo dicho con una entonación, unas palabras distintas, haberlo dicho una cosa antes y otra después. Me llamaba mucho la atención y a mí me parecía increíble que más allá de lo que la gente a veces suele llamar el truco, ¿no? No sé, es que nosotros no lo llamamos así, pero el efecto, sí. Más allá de eso me llamaba mucho la atención que para que pudiera funcionar era fundamental utilizar bien la palabra y conocer muy bien cómo la lógica de las palabras funciona en la mente de las personas. Ahí es donde entra la persuasión. Y cuando empiezo a estudiar persuasión, me doy cuenta que tenemos muchas equivocaciones respecto a la persuasión. Pensamos que persuadir es manipular. Yo el primero, ¿vale? Yo el primero pensaba que era lo mismo. Pensaba, claro, si yo te digo que te voy a persuadir, no te gusta. Te gusta que te convenzan, pero que te persuadan, no. Por eso me parecía curioso por qué la palabra persuasión estaba tan contaminada. Y es porque la usamos indistintamente. Pero persuadir tiene su concepto y sobre todo la persuasión ética, que busca cosas muy diferentes a lo que es la persuasión en la mente de la gente, que es manipular. Las técnicas pueden ser las mismas, pero el objetivo, resumiendo muy rápido, es cuando yo busco el beneficio tuyo, pero también el mío. Porque si yo solo busco el tuyo, estamos hablando de altruismo, cosa súper noble, la más noble que pueda haber, pero en el mundo de los negocios, en el mundo de la comunicación, en el día a día, buscamos el beneficio del otro, pero también a través del nuestro. Y eso hay que también aprender. Para vender bien también hay que saber que estamos aquí por esos dos motivos. Porque si no nos dedicamos a otra cosa. Pero el negocio, la venta, el entretenimiento, lo que quieras, busca el win-win, que se llama, ¿no? Yo gano, tú ganas, desde la honestidad. Y tú piensas, ¿honestidad? ¿Que el otro gane con persuasión? Pues es que es el objetivo auténtico de la persuasión. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, desde el colegio nos han enseñado, nos han educado que la solución lógica es la correcta. Yo tengo que saber por qué las cosas son como son. Y dejar que nosotros, o llegar a pensar que decidimos no con la razón, no podemos con ello. Es que nos supera, porque como nos han enseñado a que todo es tan lógico, pero aunque nos hayan enseñado que todo es lógico, no nos han enseñado que da igual, que las decisiones se toman de forma emocional, irracional, si quieres llamar. Bueno, no irracional, subconsciente, de manera del inconsciente, no las tomamos de manera lógica, luego las racionalizamos, ¿vale? Y ahí es donde juegan las palabras para que cuando tú las racionalices, tú digas, es imposible, yo dije lo que quise, no, hombre, no, esto es diferente a esto, ¿no? Pero tú lo racionalizas. Ese es el problema, pero ahí está la solución. ¿Cómo te puedo yo hablar a ti para que tú estés pensando que hay una conversación racional, porque hay una argumentación, pero dentro de esa conversación yo esté metiendo un lenguaje persuasivo que no te está hablando a la lógica, sino que está hablando a tu emoción?
por llamarlo de alguna manera, al subconsciente desde la toma de decisiones más allá de lo racional. Las intuiciones, tu voz interior, tu crítico interior, tus instintos, todo eso juega. Todo eso. Cuando nos vamos a comprar una chaqueta, no nos la compramos porque sea la chaqueta que mide, puede que tenga algunos atributos que necesitamos, pero la compramos porque nos enamora, porque nos gusta, porque la lleva no sé quién, por 1000 cosas. Eso es persuadir. Y nos persuadimos continuamente. No solamente nos persuade la gente, sino nos autopersuadimos. Que la autopersuasión también es interesante manejarla, y nos autoengañamos y nos automanipulamos, que es peor todavía. Claro, es que además es imposible no manipular, estamos continuamente haciéndolo, claro. Por lo tanto, ya que vamos a manipularnos nosotros mismos y a los demás, aunque sea inconscientemente, mejor entender cuáles son las reglas porque una vez que entiendes cuáles son esas reglas, las puedes utilizar desde el cariño, desde el amor, desde la ética, de todo este tipo de cosas, que es lo que realmente necesitamos hacer. La inconsciencia, es decir, la ignorancia, te lleva a manipular mal. Eso es lo que dices, Enrique, es fantástico, porque todos persuadimos. ¿Sí? Lo que pasa es que algunos persuadimos la dirección que queremos y otros no. ¿Vale? Porque se puede persuadir de manera, nos puede influir negativamente si no sabemos hacerlo bien. Pero siempre hay persuasión, siempre. Aunque pensemos que no persuadimos, siempre. Cualquier gesto, cualquier detalle que pensemos, por ejemplo, en nuestra forma de vestir, cuando pensamos, no, pues yo he visto así porque, bien, pero que sepas que esa decisión, que me parece perfecta, influencia, persuade a los demás. ¿Que a ti eso no te importa? Me parece perfecto y es una decisión correcta, pero que no pienses que eso no tiene una influencia en lo que piensan y lo que hacen los demás respecto a ese tipo de cosas. Luego, cuando nos conozcamos, que lleves una chaqueta o que lleves el pelo o la barba de una manera, va a pasar a un nivel distinto. Ajá. Pero inicialmente yo voy a tomar una decisión sobre lo que veo respecto a muchas señales que me llegan de manera muchas veces inconsciente respecto a lo que veo de ti y los sesgos, pero es que es así. También tenemos que conocer los que existen, ¿no? Y poder hacerlos que jueguen a nuestro favor y no en nuestra contra, que no se trata de eso. Por muy libres que queramos ser, vivimos en una sociedad social donde interactuamos con esas condicionantes, eso es lo que hay. Me encanta. Y digamos que vas con... A ver cómo formulo esto. Digamos que tú vas con ventaja por la vida porque tienes como la llave para persuadir, pues mira, eso es una en buena el buen pregunta. camino. Esa es una muy buena pregunta, porque siempre que estés conmigo y vayamos a hacer un juego o quieras que yo entre en acción, como digo, siempre iré un paso o dos por delante. Amigo. Siempre. Si no voy un paso o dos por delante y vamos a la par, corro el riesgo de que haya un error, porque tienes las mismas ventajas o mismas posibilidades que yo. Pero yo siempre voy a intentar ir un paso o dos por delante. Siempre hay cosas que suceden que ya están establecidas, que tú no las conoces, y que son las ventajas que yo tengo por ir por delante. Lo que pasa es que tienen que ser invisibles para ti. Claro. Si son visibles, sabes que estás en desventaja y entonces no te parece justo. Pero si incluso piensas que tú vas por delante de mí, porque, por ejemplo, una ventaja que tú crees que tienes es que vas a decidir lo que tú quieras. Es una aparente ventaja, ¿de acuerdo? Pero es una ventaja, que no es tan importante si mi ventaja es superior a la tuya. ¿Vale? Y entonces ese juego en el cual yo siempre voy un paso o dos por delante es lo que me hace hacer esto u otro tipo de cosas. Esa construcción de la realidad. Sí. ¿Y en tu día a día, digamos que te puede resultar complicado separar esa parte y puedes ir siempre o no? No, porque tú te tienes que poner a hacer, tienes que crear las condiciones, tienes que crear el contexto, tienes que crear... es como cuando hacen un estudio, cuando los psicólogos se ponen y hacen un estudio y lo crean las condiciones del laboratorio, tú entras a las condiciones del laboratorio para que la rata... No te llamo rata, ¿eh? La rata, si tiene 3 caminos, el A, el B o el C, solo puede coger 3 caminos, el A, el B o el C, porque si hay más, el estudio entonces ya no funciona, ¿no? Entonces, la ratita tiene ahí sus 3 caminitos para que cuando tenga que ir a por comida, tenga los 3. Entonces, en esas condiciones se pueden crear, no esto tan sencillo, sino en el contexto en el que yo te voy moviendo, en el juego que hemos visto, hay muchas condiciones que parecen que son libres y lo son, pero no tanto como parece, y además están en los sitios donde yo quiero, para que el camino al final llegue a lo que me interesa. Porque tú has visto ahí, está escrito el 3 de diamantes desde el principio, no es magia, estaba escrito, estaba en tu cuaderno, en tu bolígrafo. Si está escrito, tú no puedes decir la carta que quieras. Esto es, efectivamente, no hay más historia, pues si no piensas sobre este tema, y de hecho habría que hacerlo, es así. Entonces, si no puedes pensar en la carta que tú quieras, es que has dicho la carta que yo quiero. Y si has dicho la carta que yo quiero, en las condiciones que tú pensabas que ha habido una serie de hitos en los cuales, aun cuando uno juega esto y lo que mola es jugar y llegar y madre mía y tal, pues ha sido un camino creado para llegar a esa carta. Y es muy interesante porque entonces ese camino que decíamos que la rata tiene de A, B y C, aunque piensa que puede por B, por A,
solo puede ir por C, ¿no? Y se le vas creando el camino, y cuando llega al final y coge la comida, dice, yo tomé los caminos que quise. No, eso es lo interesante. En este caso, como es para divertirnos, la situación está clara. ¿En qué gano yo? En que tienes una sonrisa, que es maravilloso. ¿En qué ganas tú? En que tienes una sonrisa, y es maravilloso. Sí, el win-win está establecido, no pasa nada. En la vida real, esto es vida real, pero entiéndeme, en una negociación, Eso. pues este tipo de cosas hay que tener cuidado, porque entonces no estás siendo honesto. Honesto, claro. Para No estás las siendo ventas, honesto. por Claro. ejemplo, me puedo Claro, imaginar. claro, efectivamente, no estás siendo honesto. Y yo sé cuando no estoy siendo honesto. Y tú lo sabes perfectamente, todo el mundo lo sabe. Entonces, uno de los pilares de la persuasión ética es ser honesto, que lo he comentado antes. Si yo no estoy siendo del todo honesto, estoy yendo un paso por delante de la otra persona, entonces estoy manipulando. Estoy forzando. Y sobre todo haciendo algo que a lo mejor la otra persona, tú sabes, porque tú estás leyendo también sus circunstancias, esa persona no quiere hacer algo. Eso sí es que sería manipular. Claro, hacer total. que una persona haga algo que no quiere hacer. Totalmente. Pero crea o piense que es lo que debe hacer porque tú has introducido cierta información que es falsa o es capciosa de alguna manera para que la persona lo piense. Entonces, es bastante fácil. Si es que esto tampoco, no hay que descubrir. Me refiero al concepto. Al concepto. No, al Todos concepto, sabemos dónde estamos en cada momento y los límites que podemos sobrepasar. Es muy claro el límite de una cosa y otra. Bueno, lo que pasa que, si queremos engañar a los demás, pero al final nos estamos engañando a nosotros. Sabemos perfectamente qué se puede y qué no se puede hacer. Bueno, estamos llegando ya al final. Se Sí. me ha pasado rapidísimo Ya todo ves, esto. Yo estoy alucinada, claro. Oye, Javier, ¿dónde podemos verte en directo? Porque sé que estás con algún espectáculo por aquí. Tengo un par de... Mira, tengo uno que lleva ya 8 temporadas, ese está ahí fijo y funciona genial. Se llama Imposible. Y se llama Imposible no porque diga yo que las cosas allí son imposibles, sino porque es que es la palabra que más repite la gente en la cabeza durante el espectáculo, ¿sabes? Es imposible. Claro. Es imposible. De hecho, yo planteé un reto al principio. Si no has dicho imposible al final del espectáculo, me voy a tener que invitarte. Porque la idea del espectáculo es eso, ¿no? Y tiene un mensaje muy chulo, y es que no es imposible porque lo hago yo. ¿Vale? El mensaje es tu mente te engaña. ¿De acuerdo? Cuando dices que las cosas son imposibles, es muy posible que esa palabra imposible en tu mente sea mentira, te estés engañando. Y te lo voy a demostrar porque todo lo que has dicho hoy imposible no lo es porque lo hago yo. ¿Vale? Ese es un poco la moraleja, el mensaje del espectáculo, que es muy chulo, ¿no? Porque la mente nos engaña. Este es el mensaje claro, no siempre, no vas a saber cuándo, pero tienes que tener el control para que hay ciertos procesos en los cuales sabes que te estás manipulando tú mismo. Y ese mensaje es muy chulo. Ese espectáculo son los sábados a las 8, funciona genial. Ahora con todo el elemento de la pandemia y demás, creamos un espectáculo solo para Navidad, pero que ha funcionado muy bien, y bueno, pues el teatro me pidió, oye, quédate, y se va a quedar los domingos, un par de domingos al mes. Se llama Fugaz, ¿vale? Se llama Fugaz porque cuando hay una... No sé decir nunca este apellido. Tsiolkovsky, el psicólogo de la felicidad. Tsiolkovsky, es que tiene un nombre muy raro. ¿Mihaly Csikszentmihalyi? Csikszentmihalyi. Efectivamente. Claro. Siempre digo, no, además no me lo quiero aprender, ¿sabes? Es como, me niego a aprenderme tu apellido. Bueno, pues este hombre que es un psicólogo espectacular, que está trabajando, lleva ya años con el tema de la psicología de la positiva, ¿no? Positividad, y además lo enfoca muy bien. Habla del flujo, del flow, de fluir, y dentro de fluir, cuando uno sabe que fluye, y a mí me llama mucho la atención, porque todos hemos estado en ese estado en el que estamos fluyendo, y es que es como adictivo, ¿no? Yo quiero estar ahí siempre. Hay una característica que es que el tiempo pasa volando, es fugaz. Eso es. ¿Vale? Y por eso se llama Fugaz, porque hablo de ese tema, ¿no? Hablo de cómo en ese estado, cuando tú sabes que está en ese estado, hay varias características, una de ellas es que ha pasado volando. Sí, y es una de las características que yo le digo a la gente, búscala. Si se te ha pasado volando, atiende a eso que has hecho, porque tienes señales ahí de por dónde puede que vayan las cosas cuando no tienes. Yo, por ejemplo, a mi hija se lo digo mucho, ¿no? Cuando, no sé cuál es mi talento, no te preocupes. Me tardé años en descubrir algo que se me daba bien, que ni siquiera sé si es mi talento, pero cuando lo hago se me pasa el tiempo volando. O sea, que busca ahí, ¿no? Busca esos momentos que se pasan volando, porque quizá ahí tengas la clave de dónde está lo tuyo, ¿no? Qué chulo. Bueno, entonces, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales? Nada, Javier Luxor. Javier Luxor en cualquier red social aparece por ahí, y ahí me tienen para lo que necesiten. Fantástico, pues vamos a ir a ver a Javier Luxor, al teatro. A mí ya me ha captado, me ha dejado, ya estoy con la boca abierta. Porque es que además no solamente es el entretenimiento, sino el mensaje que hay detrás, ¿no? Siempre traemos gente que sean celebridades, pero además nos ayuden a ser mejores personas, y es lo que tú haces, Javier. Bueno, vamos, lo que hago yo, como han
hecho conmigo. O sea, que Enrique y yo sabemos de esto un montón. O sea, que de eso se trata, ¿no? De ayudarnos entre nosotros de la mejor forma que sabemos. Eso es. Pues muchísimas gracias por haber estado este ratito. Muchas gracias por invitarme. Claro que sí. Pues vamos a ir cerrando el programa, sí, Patricia. Ya cerramos, ha estado maravillosamente bien. Está muy chulo. Nos vamos a celebrar el Día de la Radio, que ya sabemos. Y bueno, y el lunes, pues los que celebren San Valentín, que se quieran mucho, pero bueno, que nos queramos mucho todos los días. ¿Vale? Claro que sí. Pues nos vemos la semana que viene. Perfecto. Con más y mejor invitados y un montón de cosas, un montón de secciones que ya sabemos cómo estamos cambiando las vidas de las personas a través de este universo de artista. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Muchas gracias.